Suscríbete a la Panterita. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Para estar más y mejor informado en la amplitud modulada. Monumental AM 1080. Es Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis Caniza? Buenos días para todos. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo anda Jorge Martín Núñez? Buenos días, Arturo. Todo muy bien. Saludos a la audiencia. ¿Qué tal, Fabián? Buen día, Arturo. Un saludo a todos. Guillermo Cáceres es jefe de la barra La Plaza. Así se denomina la iniciativa llevada adelante por la plaza organizada Cerro Porteño con el lema Cerro toda la vida, demostrando así su absoluto y eterno compromiso con el club de sus amores. El movimiento Azulgrana Unido tiene como principales referentes al señor Guillermo Cáceres como candidato a miembro titular y el abogado Guillermo Memo Martí como síndico de la dirigencia del club más popular del país. Este es un hecho que ocurre por primera vez en la historia dirigencial del club más grande. ¿Le impugnaron o qué, Víctor? Vamos a escuchar a Guillermo Cáceres. ¿Cómo te va, Guillermo? Buen día, señor Arturo. ¿Cómo está? Ya a la mesa, creo que está Víctor, Sí. está Pato y está... No, te voy a explicar lo que está. no, Están Víctor Luis Diablo, Denis Caniza, el Recoman, Jorge Martín Núñez, Fabián y quien te habla. El programa se llama Fútbol a lo Grande. Así mismo es. Sí, Martín Núñez, antes le decíamos Pato, antes cuando... Ah, Pato, ¿qué le decían? Sí, Pato, en el Pato. barrio me decían Pato. Saludos. Guillermo Cáceres le decía Pato a Jorge Martín. Sí, la entrada nacional a la capital, me acuerdo antes, dice, mi amigo, sí, le conozco. Sí, amigo. tal cual. Sí. Bueno, Guillermo, ¿cuál es la inquietud de la barra de Cerro? Contanos. Nosotros, Arturo, presentamos nuestro movimiento, Azulgrana Unido se llama nuestro movimiento, y queremos ser partícipes de la historia, ¿verdad?, en estas elecciones. Las últimas elecciones ya hace bastante tiempo. Y queremos participar como socios que somos, ¿verdad?, de nuestro querido Cerro Porteño. Y la mayoría de los muchachos son socios, tengo más o menos 2.500 socios. Y queremos competir. Ahora, lastimosamente, el TI no impugnó, pero presentamos todos los alegatos, como se dice, ¿verdad? La parte jurídica de los alegatos esta mañana. Una consideración, ¿verdad?, porque para que se pida el TI de Cerro hoy, ¿verdad? Y estamos esperando eso. Pero tengo entendido que se va a analizar y tengo la fe inmensa que vamos a participar en las elecciones. ¿Van a participar? Vamos a participar. Si no entro por la puerta, voy a entrar por la ventana, pero vamos a entrar. ¿Y cómo se entra enseñanos cómo se entra por la ventana, Guillermo? ¿Cuáles son el mecanismo que van a usar? Y vamos a ¿cómo se dice? Toda la instancia. Vamos a pelear hasta el último. Vamos a pelear hasta el último. Guillermo, ¿qué alega el TEI como para impugnar la candidatura en este caso? A ver, ellos nos notificaron para corregir todo nuestro papeleo hasta las 6 de la tarde. Y nosotros tenemos acuse de recibo que presentamos a la 1. Y eso es lo que alegan ellos, para que pasó el tiempo. La hora de presentación, pero tan errónea, pues tenemos la acuse de recibo nosotros que presentamos todo en
fecha y hora correspondiente, ¿verdad? El movimiento, Presentamos- el movimiento de ustedes se presenta para cargos en la comisión directiva, ¿verdad? No candidatura a presidencia, o cómo es el tema, Guillermo. Sí, no, vos sabés, visto que nosotros somos los de la plaza, siempre Sí. fuimos vicealcaldes, y en cuanto a asamblea ya le salvamos a Zapamos, en el tema de la asamblea, en tema de balance, todo completo, en todas las elecciones hemos hablado. Todos saben mi candidato quién es, que es Juan José, ¿verdad? Hasta ahora, ¿verdad? Pero estamos... Disculpame, Guillermo, la pregunta, Sí. ¿qué movimiento están ustedes en la Plaza de Cerro? Azulgrana Unidos se llama Arturo. Perdón, yo leí eso, así se llama. Sí, Azulgrana Es para Unidos, comisión Azulgrana directiva, para comisión directiva. Unidos. Para la comisión directiva. para la Cualquiera comisión sea el directiva. presidente de comisión directiva, echa la aclaración. Sí, ese es nuestro deseo, ¿verdad? Y es los socios, los muchachos que están conmigo, ¿verdad? Que trabajan conmigo. Guillermo, ¿y qué solución podrían encontrar en las próximas horas como para que siga firme la candidatura? ¿Qué van a hacer? Porque se les da un plazo de 24 horas y ya hoy tendrían que solucionar todo. Sí, no, y yo creo que hoy tienen que solucionar eso. Nos dijeron lo del TEI que hoy antes de la 1 iban a expedirse sobre eso. ¿Con quién tenemos ¿Se que hablar del piden TI? sobre eso? Disculpame, Guillermo, disculpame, Víctor, vos conocés con quién tenemos Sí. que hablar del TI. Si voy a buscar aquí Tribunal quién firmó la Independiente. resolución. Porque queremos consultar también qué dice la gente del TI del Tribunal Independiente, Guillermo. Sí, tengo que te digo que a partir de la 1 van a sancionar ellos, así nos dijeron. A partir de la Sí, 1 no podemos dijeron. tener novedades. Dagoberto Marecos Creo es que el sí. presidente del Tribunal Electoral Independiente. Y cuando decís, Guillermo... Y si no- Vidal, discúlpame, Vidal Vidal Peña. Peña es el secretario. Vidal Peña es el secretario y nosotros la conversación tuvimos con Vidal Peña. ¿Cuántos son ustedes, Guillermo, acá de la Plaza de Cerro? Y mira, en todo el país, en todo el mundo, más o menos somos 8.000 integrantes, más o menos. En todo 8.000. el país, te digo, todo el país. En todo el 8.000 país. integrantes. Bueno, Y más Guillermo, o menos lo que se dan en la... Sí. ¿y qué decís? Si no entramos por la puerta normal, abierta, vamos a entrar por la ventana, como diciéndome, tenemos presión a como dé lugar. No presión, ¿verdad? Pero estamos en nuestro derecho, nuestro papel está en regla, en forma, como se dice. No sé qué pasó en el TEI, se habrán equivocado, nos dieron nuestro papel como correspondía, pero tengo entendido que hoy van a analizar, van a mirar todo porque está todo en regla y nos van a dejar participar. ¿Te llamó No la van a dejar atención? participar. Guillermo Cáceres llamó la atención de la impugnación, entonces preguntaron por qué. Sí, exacto. Ayer recibimos la noticia, no sé, ayer domingo, estábamos en Coronel Oviedo en un acontecimiento que estaba ahí, estaba nuestro presidente, nuestro candidato, y ahí nos enteramos y tenemos nuestros asesores jurídicos, vamos a decirle, y estábamos todos en regla, y hoy a las 9 de la mañana cuando se abrió la oficina del club, ahí presentamos todos los documentos como corresponde. Presentaron todos los documentos, para ustedes todo está bien, Todo, en regla. todo está bien, sí, todo en regla está, todo en regla está. Presentamos en fecha, hora y en forma. Presentamos todo. Bueno, Guillermo, ¿qué más querés agregar a esta inquietud tuya, a esta disconformidad? No saben los justificativos de la impugnación y quieren saber del por qué la impugnaron. Exactamente. No, no creo que él te iba a solucionar eso. Va a solucionar y nos va a dejar competir. Guillermo, Para déjame, la- Guillermo, quiero que Sí. escuche. Primero le voy a consultar al doctor Dagoberto Marecos, presidente del TEI, Sí. si vos podés mantener una dupla, si él me permite, preguntándole por qué le impugnaron, o cortamos contigo Sí. y hablamos con él. Un segundo, ¿qué tal, doctor Marecos? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Arturo? Doctor Marecos, Saludarte. estamos con Guillermo Cáceres, el jefe de la barra de la Plaza de Cerro, le impugnaron, y él no sabe por qué. ¿Me permitís un dúplex o cortamos con Guillermo y nos quedamos con vos? Como vos dispongas, doctor. Sí, la verdad que no dispongo de mucho tiempo, Arturo, y vamos a tener sesión en unos minutos más, así que me gustaría responder a tus preguntas. Y el querido amigo Guille tiene todas las puertas abiertas del tribunal para ir a hacer sus presentaciones. Con mucho gusto vamos a recibir, vamos a estudiar y vamos a darle la respuesta que corresponda. Un segundo, ¿escuchaste, somos Guillermo? amigos, con socio y Sí, le sí, queremos sí. mucho, pero Doctor, ya presentamos todo, a las 9 ya presentamos, y de eso van a analizar, Arturo, porque ya tienen que, el tiempo ya hay poco tiempo, este domingo ya es, y tienen que
como se dice, tan contrarreloj también. Está bien, Hoy entonces, tiene que analizar lo que Guillermo, presentamos nosotros. escuchá lo que dice el doctor Dagoberto Mareco, ¿sí? Bueno, tú. Adiós, gracias, Guillermo Cáceres, jefe de la barra de la Plaza de Cerro. ¿Impugnaron por qué, doctor? ¿Se puede decir algo ahora? ¿Podés decirlo, doctor Marecos, como presidente del TEI? Sí. A esta altura podemos ya hacer comentarios al respecto de las resoluciones que han recaído en el marco de este proceso electoral, ya que se han dictado las resoluciones que establecen las formalidades para que compitan las listas que están acreditadas, y se ha dictado también la resolución que hace lugar a la impugnación planteada por el movimiento Azulgrana Unido, tengo entendido, representado por el abogado Javier Balbuena, haciendo lugar a la impugnación deducida en contra del candidato a presidente Héctor Recalde, propuesto por el movimiento Mundo Cerro, por motivo de no contar con la antigüedad necesaria. Eso está ya en las redes, a disposición de todos los socios, ha sido publicado el día de ayer y ha sido notificado debidamente a los apoderados de ambos movimientos que han estado discutiendo la situación del señor Recalde ante el tribunal. Y lo de la barra de la Plaza de Cerro que lidera Guillermo Cáceres, doctor. Los movimientos de la barra, creo que se llama Azulgrana Unidos, Sí. y no recuerdo el otro movimiento, ambos movimientos que se han presentado han tenido alguna falencia en su presentación, no han completado en tiempo oportuno la lista completa que habla del estatuto que debe ser presentada, y en el caso del amigo Guillermo, su movimiento creo que solamente presentó 11 candidaturas postulando a distintos cargos, varios de esos mismos candidatos, digamos así, ¿verdad? Lo cual no está permitido por el estatuto. La misma cosa ocurrió con el otro movimiento que representa el consorcio Guillermo Cañiza, que también presentó solamente 17 candidaturas de las 20 que debía haber presentado, razón por la cual corrió la misma suerte. En consecuencia, ambos movimientos fueron inhabilitados para participar al no tener completas las postulaciones a los distintos cargos que exige el estatuto. Dice, el movimiento Azulgrana Unido tiene como principales referentes para esta elección al señor Guillermo Cáceres como candidato a miembro titular y al abogado Guillermo Memo Martí para síndico de la dirigencia del club más popular del país. ¿Esto se impugnó, doctor? Y los que forman parte de esa lista lastimosamente no podrán competir, ya que no pudieron dar cumplimiento a las disposiciones estatutarias, y en consecuencia nosotros no tuvimos otra alternativa que la de rechazar las candidaturas presentadas por haber estado incompletas. ¿Y a la 1 qué va a pasar a las 13, doctor? Están convocados los apoderados de los distintos movimientos a los efectos de que se produzca el sorteo de las listas, la asignación de los números de listas, a los efectos de ver la ubicación definitiva de ambas, o sea, de todas las listas en pugna, en el boletín oficial de voto que se va a poner a consideración de los socios el domingo próximo para las elecciones. Doctor Marecos, volviendo al tema con el cual arrancaba, la impugnación a Rubén Recalde, ¿qué información tuvo en el transcurso de la mañana de si ya presentó al nuevo candidato a presidente, si vio otra fórmula como para solucionar el tema, o ya definitivamente se descarta eso y no tiene ninguna chance de ser candidato? La verdad es que yo estoy llegando ahora a la sede del club y no tengo ninguna información de qué documentos se han presentado por parte de los apoderados de los movimientos, y si hay alguna presentación naturalmente va a ser considerada por el pleno del tribunal y se tomarán las medidas que correspondan en virtud de esas presentaciones. Esperemos que el movimiento Mundo Cerro haga uso del derecho que le acuerda la ley y sustituya a la persona del candidato que ha sido impugnado por otro para completar su lista y poder estar habilitado para competir. Eso quiere decir que puede ser otra persona la que suba como candidato a presidente y no necesariamente el que figuraba como vicepresidente primero, ¿verdad? Conforme a las disposiciones del Código Electoral, el apoderado del movimiento está facultado para comunicar al tribunal la decisión del movimiento de postular a una persona, a un socio que reúna las condiciones para ocupar este cargo.
Muy amable, todo queda en doctor. manos del apoderado. Está perfecto, no te robamos más tiempo por todas las ocupaciones que tiene que ver con tu gestión en el TEI. Muy amable, doctor Mareco, gracias. Cuando guste, Arturo. Gracias, Saludos para todos. presidente Cerro Porteño. Así es la cosa. Sí, lista incompleta y además hablaba de una misma candidatura para varios puestos, por decirlo Sí. así. Por ahí viene la decisión de la impugnación. Quiere decir que Guillermo ya sabe la respuesta, ¿verdad? Y Sí. Y también el tema de fuera de tiempo, porque eso decía que destiempo no... también. No, Guillermo Cáceres ya sabe Sí. qué va a hacer. Sí, Que no corre, Que esa no es la corre. realidad. Eso es lo que dijo. Así es la cosa. sí. Así es. Sí. Y de lo que presentó esta mañana, que decía Guillermo Cáceres, todavía el doctor no está al tanto porque ahora recién está llegando al club. Dijo, no tengo conocimiento de qué documentos pudieron haber presentado los distintos movimientos. Vos fuiste un irrespetuoso, Víctor, con Denis Caniza. Sí, Porque cualquier persona, ponete el bueno, perdón. gracias, Leo. Ahí, Cualquier persona puede cambiar de opinión. Y dice un refrán, es cosa de sabio cambiar de opinión. Vos tenés una opinión de esta y podés cambiar, es cosa de sabio. Peor es el caprichosito, el que se mantiene con su idea y no cambia, y vos no le podés cambiar. ¿Puedo contar una infidencia? Pero No argumenté, puede comentar. Arturo, No, argumenté pero del porqué. Está bien, pero cuando te dice, Víctor, el tema de la selección, Jorge Martín, es cosa de sabio cambiar de opinión. Quiero contar algo. Es cosa de sabio cambiar de opinión. Vos podés tener una idea y después vos reflexionás y dices, pero un ratito. Sí, ocurre que es verdad, no tiene club, equipo Ángel. Ángel. Pero la pregunta es, él con media pierna, más que el resto, usando una metáfora. ¿Se entendió, Martín? Claro Él que puede se usar entendió. 15, 20 minutos en jugador. Y Carpegiani dio una lección. Carpegiani dio una lección. Públicamente dijo, no lo quiero utilizar ni poner a Félix Torres, pero si no tengo más remedio, lo voy a poner. Contra sus principios. ¿Se entendió? Y Sí. hizo el gol contra Venezuela y Paraguay clasificó. Porque no era su fútbol. Lo que buscaba era el resultado. Era fútbol resultado y Carpegiani lo puso, hizo el gol y Paraguay clasificó. Ya no importa si cómo fue la asistencia, si dejó a tres en caminos, el otro le dejó en bola, si cómo fue, si cómo jugó. Así nomás. Es enseñanza de vida. Pero ayer Víctor Villalba le dice en televisión, se da la vuelta y le da con un mazazo a Denis Caniza. Estuve observando el programa por TV y me llamó la atención porque conviví 9 días con Denis y de un día para otro panquequeó. No soy el único. Ahí está. que Panquequeó. Panquequeó, Arturo. Dios mío. Pero cambió de ¿Verdad? opinión. Es de sabio, Pato, pero ¿qué te muy pasa, a los Pato? 96, Arturo. Vos sos técnico de fútbol. Yo. Tal cual. Denis Caniza, técnico de fútbol. Vos planificás este partido. Y si vos vas a jugar así, vos vas a jugar así, vas a jugar así. Las cosas no se dan. ¿Qué haces? Morí en tu ley. No, ustedes como técnicos me Muy van a responder. pocos son en el mundo los que pueden No, decir. no, pero espera, este es un partido de resultado. Ni el empate sirve. Porque hay que rezar por otros resultados. Tal cual. Entonces no solamente que vos depender de vos, depender de otro resultado. Entonces la pregunta es, el que está en la cancha por practicar, por tener equipo, por practicar, ese es mejor que el que mira, veo. ¿Cuántos cambios se pueden hacer? 5. Y después, yo le felicito a Denis Caniza, al Recordman, y vos fuiste muy duro con él, Jorge Martín. Sí. Porque, y ayer Jorge Ayer Sosa, niño el me dio niño con estuvo todos. insoportable. Llegó Jorge y me dijo, ¿qué le pasó ¿Qué? a Denis? Me dijo cuando llegó ahí Dios Jorge Martín. mío. ¿Por qué le dije? Y 15 días dijo una cosa y anoche yo escuché... Pero argumenté, Nico No, Fabián. pero yo me Todo lo quedo que- con la está- pelea, y Tomás, quiero pero- que me escuchen otra vez. Para que vea cómo todos quedamos No, sorprendidos, porque... No, no, Este es pero un partido importante, ¿verdad? el más Definitivo, importante de definitivo. todo. Porque si acá sonaste, ya el Chao. peor. No, Sí, el sí, resto- sí. el resto Chao, está- como dice perdiste, Angelito. ¿sabe qué? Es completar el Si calendario. acá perdiste, Oh. si yo te iba a decir una cosa más, Denis, a tu favor todavía. Si este partido pierde Paraguay, podés jugar con los locales Claro, todo el resto. sí. Yo lo haría eso. Si vos ya estás fuera, No, que empieza a probar el futuro. y que lo está haciendo ya Sí. ahora. Que ya Eso da lo está señales haciendo. ahora. Que fue Alexis Duarte. Ahora ya da señales. Que Entonces, ataque Santi Rojas, yo no qué digo sé que yo. Paraguay ya perder contra Uruguay. Pero si llegase a perder, jugás con los goles de la casa. Terminó todo. Terminó todo. Y como no hay Copa América este año, ¿qué te va a arrancar los huevos? Pero va a tener un par de años casi No. para nada. No, es que para nada, te va a ruborizar. Mientras las otras selecciones se van a preparar para la Copa del Mundo. Vos vas a ser amistoso con Panamá, Jamaica,
¿Para qué? ¿Por qué y para qué? ¿Para qué? ¿Torneo de qué es lo que va a practicar? ¿Para qué va a practicar? ¿Y quién quiere jugar con una selección eliminada? ¿Por qué va a hacer sparring? Yo para hacer sparring me quedo en casa. Porque si Paraguay se va del Mundial, y repito, no es expresión de deseo y terminar como sparring, ruborizate. Y también, Arturo, tendrían que estar convocados Melgarejo y Derlis González. Eso Por sí que cómo no. Ahí sí estamos de terminaron el acuerdo. campeonato, ¿verdad? Futbolísticamente no tiene explicación alguna de esas Exactamente. ausencias, no tiene. Y En ahí eso sí, se 100% tendría que de haber acuerdo. impuesto nuestro Esos sí son entrenador caprichos Barro, que no se Barro entienden. Esqueloto, decir, ¿sabes qué? Yo les quiero a todos, no sé qué pasó el pasado, pero yo les quiero, Pero lo no necesito. quiere, pues, no lo quiere. No, no Porque sé. Pero incluso esa es una posición política futbolística. Acá ¿Entendés? intervienen todos. ¿No lo interviene- quiere o le dijeron no contás con ellos? No, Pero me no, extrañaría eso ya, de ya, Barro Esqueloto, ¿verdad? ¿Eh? Me extrañaría que le digan, No ¿sabes qué? sabemos Con cómo estos es, jugadores no cómo van a... es, ¿por qué Derlis González y por qué no? Y Yo por- digo eso porque el conflicto viene de antes. Si el conflicto nacía cuando ellos decían, bueno, Guillermo Barro Esqueloto tomó Sí. la decisión porque se enojó con él, porque le respondió Claro. así. Ahora, el problema de tanto de Derlis como de Lorenzo viene de Viene- antes. Entonces, yo ¿Entendés? puedo pensar que le digan, mira, con estos dos no contás Bueno, porque tienen dos estos veces le antecedentes. llamó Berizzo. a Lorenzo Melgarejo. La segunda vez le dijo, pensá bien. ¿Ya pensaste? Sí, me mantengo. Y eso de pensar bien significa no renuncies a esto. Sí. Y te hago una pregunta, Barros, que el otro no fue un díscolo. Sí, tenía sí, sus- como jugador sí, tenía su Yo salida. quiero preguntar, Sí, yo no sí, quiero sí. tocar oído, lo mío es una pregunta. Fue muy particular en su En su conducta. manera de Sí. ser. Incluso como técnico, porque en su momento a Tevez lo limpió prácticamente de Boca. limpió. justamente por eso me le dieron extraña. Con todo, después el técnico de Boca vino, el que vino lo reemplazó y lo puso al titular. Y el partido que jugó con River lo puso faltando, ¿cuánto? Y en el Alfaro. tiempo extra, 5 minutos. 5 faltaban, minutos. sí. Alfaro, el que después vino, dijo que iba a ser su salvador y también lo No, limpió, pero después hay uno que lo puso. Sí, con Russo, y salió Russo, campeón. con Russo después, sí. Con Salió Russo. campeón. Y volvió a jugar con La todo. pregunta Tevez. para Denis Caniche y para Martín. Porque yo no estoy, y vos no le podés tratar a Jorge Martín así a Denis Caniche. Pato, me liquidaste. Qué bárbaro. Pato, ya le- Pato, Víctor, Niño, Ni Fabián. insoportable ayer. Dios mío. Solo porque reflexionó Denis Caniche y digo, pero un ratito. 5 cambios ahí. Todo imaginación pura. Pura imaginación. 0-0 el partido. 0-0. 1-1 si querés. 30 al segundo tiempo. 30 segundos. Brillante, Denis. Y vos ya no tenés más argumento. O en el argumento. Ponle a Romero. 15 minutos ni va a aguantar. O no va a aguantar 15 minutos. El técnico tiene que ser estratega. Tiene ¿Pueden que responder saber. esto? No, pero- ¿Puede aguantar 15 minutos, Romero? Claro que sí, físicamente. Entonces- hasta yo aguanto 15 minutos, No, pero el tema es que él no no, viene no, no, jugando. no. ¿Qué tiene que ver que ¿Qué no viene solución jugando? te va a dar Pero un qué jugador que tiene- no? pero una Ah, pregunta. Pero hay vos dijiste jugadores que puede, activos, ahora qué solución pero le da. hay jugadores activos que pueden dar la solución. Pero 15 minutos. Robert Roca está siendo amistoso. Sí, pero ellos terminaron jugando hasta mediados de Pero diciembre. espera un ratito. El último ¿Qué partido sí que oficial de antes Romero. no sirvió y ahora antes servía y ahora no servía. Yo no entiendo más este tema. No, yo siempre Mi estuve en pregunta, desacuerdo con la un convocatoria. jugador de fútbol liviano como Ángel Romero. Yo no tomo posición de abogado, aclaro. Le ayuda al físico. Trabaja. Está. Así vos me decís que no trabaja, que no practica, que no está, yo te diría que bueno. Pero está bien. Y yo hablo 10, 15 minutos nomás. Eso no es lo que yo digo. Y en ese tiempo necesito un drible, un pase gol y ya terminó el partido. Ganamos Yo 2-1. le quiero Chao. preguntar a Denis y a Jorge, que son entrenadores, porque una cosa es el trabajo físico que se nota que hacen, porque como decía el niño ayer, se encargan en sus redes sociales de cargar todo tipo de videos. ¿Cuál es el problema que carga? No, y porque así nos enteramos que trabajan también. Lo que yo quiero preguntar es... Ayer estuvo en la presentación el de Boca. Ahora. El que vi que volvió. Benedetto. Benedetti estaba la señora con su hijo. ¿Y después? No, pero yo iba a otra No, pregunta. no. El niño Jorge se estaba. Yo no le quise decir al niño porque el niño es muy temperamental, ¿no? Sí, temperamental. Yo Anda no le muy- quise muy responder caliente nada. anda el niño. Estuvo en la presentación, perdón, Luca, la señora. Me supongo que le habrán sacado fotos. La señora estuvo en la presentación. Eso es incurrir en un error en redes sociales. No, pues yo no iba a ese tema de redes sociales Perdón. de la parte farandulera. Yo hablo de trabajo físico, pero lo que yo quería consultar... Respetarle al niño, No, pero sabemos que le gusta un poco el meterse en... Trabajar físicamente, trabajar con un preparador físico, perfecto.
Ahora, ¿hace cuánto no tienen contacto real con pelota en un partido de fútbol con cierta intensidad? ¿Cuánto le puede cambiar eso a un jugador? Porque yo no recuerdo cuándo habrá sido el último entrenamiento de fútbol, por lo menos. No hablo ni siquiera de un partido oficial, porque si hablamos de un partido oficial vamos a ir mucho tiempo más atrás, ¿verdad? Pero yo creo que el jugador pierde, por más calidad que tengan en algún punto, algunas cuestiones al no tener contacto directo con la pelota. Claro que va a perder. ¿Y quién es mejor que Ángel? Claro que va a perder. La pregunta es bien concreta. 15 minutos tenéis, el resultado no se da. No se da el resultado. Ya probaste ni con lo que vos crees. ¿Y por qué vino Ángel? Es que dentro de lo que probó ya fue con Ángel también. No, pasó y no resultó pero estamos tampoco. hablando que ahora no lo convocó. ¿Quién es lo que echa ya en la selección nacional? Se rompen todo de amores. ¿Quiénes son unos fenómenos? O la tabla, ¿por qué te ubica así? Decime a Jorge Martín, vos, que fuiste mundialista igual que Denis Recordman. ¿Qué tiene esta selección que vos, pues, si fuera la defensa? Gustavo Gómez, Sumía, Junior, todo referido, todo bien, ¿verdad? Una lástima a los Alderete, Antonio. Pero vienen acá y son normalitos también. Entonces, más a mi favor. No, Estrella no hay en la selección hoy. No, porque se ponen la camiseta y tienen un rendimiento normalito, que es raro. 15 minutos falta. Vos técnico de fútbol, lo tenés en el blanco Ángel Romero. 15 minutos, se va el partido. Y decía, Ángel, vos estás fuera de forma. No fuera de forma, fuera de competencia oficial. Sí, señor. Físicamente andamos bien, vamos a llamarla preparador físico. ¿Cómo está? Y 15 minutos, no voy a volar. Ángel Romero te va a decir. Y puede volar en 15 minutos. Claro. No le va a venir mundo abajo, no va a venir un desgaste para él. ¿Qué hace? El resultado no se da. Va a ser culpable vos de no tenerlo porque no tiene equipo. Pero. Hoy, ya con el diario del lunes. ¿Cómo diario del lunes si el tema se plantea ahora? Él no está. Hoy ya no está. ¿Qué es lo que quiere decir Jorge Martín que ya no está? Hoy están los mejores para el criterio del cuerpo técnico. Yo te pregunto a vos. No están los mejores. No están los mejores. Para el criterio general. Del cuerpo técnico, no. Entonces el técnico está equivocado. Jorge Martín Núñez a vos. No, Ya sabemos que Barrio Queloto no lo considera. ¿Cómo va a cometer la torpeza, la tontería de dejarlo afuera de Eli González? Y a Melgarejo. ¿Cómo se explica? Por eso digo, tenelo. Yo lo pongo de titular a los dos. Y Ángel le dé con el banco. Y le digo, Ángel, venido Tito, Ángel, vos no estás. Sí, señor. Te aviso que si entra en los 10 minutos el resultado no se da en un mano a mano. Si es que entra. Imagínate de repente Paraguay está ganando 2-1 y mete defensores para asegurar el partido. Y no entra Ángel. Ángel no entra. No entra. No entra. En esa me parece más Arturo, haciendo con los mellizos y Derlis y Melgarejo. Me parece más que donde podríamos apuntar es lo de Melgarejo y Derlis porque terminaron el 2021 en gran nivel y si es por rendimiento de los del plano local, claro que hicieron méritos. No se explica que no estén ahí sí, en esa sí pongo la mano en el fuego. A Ángel, porque Ángel no juega en el plano acá. Vos no sabes si está mal o está bien. Y por eso no se lo puede convocar. Pero vos lo que tenés que saber que es una herramienta de último momento. ¿Sabes que Ángel es el Messi nuestro? Entonces va Messi lo tenés que llevar. El mejor jugador. Sí, pero una cosa que no tenga Messi, competencia hace 7 meses. Pero tiene una calidad que no vamos a discutir acá. Tampoco recuerdan cuando estábamos mirando la conferencia de Guillermo. Sí. Y dijimos, no puede ser que le convoque a los mellizos. Off the record. No le convocó. Y ahora parecemos la gata Flora. Como decía el Maño, parecemos la gata Flora. Pero ¿sabes qué? Este es el partido, Arturo. 90 minutos. ¿Qué le pasa a Jorge Martín Núñez? O tenemos vida o ya nos quedamos definitivamente. Pero hace 2 el partido y tampoco rindió ya sin equipo. No, pero este sí el partido. Este empatá y perdés, chau Checo. Lo que dijo Jorge Martín la gata Flora. Yo necesito saber en qué momento Deni cambió tan radicalmente. Lee la gata Flora, ¿qué? No hay cosa que le venga. Entonces no podés, haciéndola fácil. Sí, la traducción que es lo que hace, no hay cosa que le venga, pues. Lee por lo que la contigo, Luis, ya volvemos.
La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano, Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Chupe Quitadol. En EMSA premiamos tu puntualidad, acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales. Ponete al día, participa del sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 kilómetro. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales, @EMSA Paraguay, EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y Onix. Y Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Sí, aquí encontré un reporte de un medio argentino. Significado literal, dice, es un misterio. Lo más lógico es pensar que definitivamente la gata Flora era medio histérica en la cama. Sin embargo... Sí, no hay cosa que le venga. Exactamente. La gata Flora significa no hay que le venga. O sea que soy eso. No hay que le venga. Soy eso. Sí, y acaba de decir Jorge Martín. No, pero nos dijo, parecemos, habló en plural, ¿no? Entonces jugaba. Sí, Parecemos, no hay que le venga. Eso es lo que quiere decir la gata Flora. ¿Te gusta o no te gusta? No se le entiende que... Sí, no es solamente histérica en la cama, no hay... O sea que yo soy el culpable de todo lo que pasa hoy en día en la selección, Vigo. Sí, es la culpable, Vigo. Yo soy el culpable de todo lo que pasa en la selección. Pero, por favor, Dios mío. Aquí hay un párrafo más concreto. La gata Flora es aquella mujer, habla de mujer, a la que le gusta mucho el sexo y al mismo tiempo desprecia al varón que se muestra caliente con ella todo el tiempo. O sea, no se entiende que no sabe si qué es lo que quiere. Puede cambiar, hoy ahí puede cambiar. Eso es la gata Flora. Está para el y después dice no quiero ponerlo. La puta, pero espera un ratito. Si eso es una gran calentona, ¿qué te pasa? No, ahora no quiero. Esa es la traducción, Víctor Villalba. Esa es la traducción de lo que digo. En la mesa aparece eso, ¿ves? Nosotros en general, era el debate nacional. Nosotros no cambiamos. No, la mesa no. ¿Qué? No, la mesa no. Uno de los integrantes se dio la vuelta en los últimos días. Dejá nomás. Aparte, Dini nos dijo... El tiempo me da la razón. Denny Caniza nos dijo, quiero que sea titular. Dijo Denny, último recurso, Ángel Romero. Sí, señor. Dejarle en la puntita del banco, último recurso. No tengo más nada. El partido está 0-0. La olla, el público fuera, Harrison, fuera Barroqueloto, un quilombo. Denny Chiqui hubiera sido el técnico, todo el murmullo ahí en Cancha del Cerro. Y ocurre que 10 minutos... Si mira, lo puede poner acá. Y después. Pero eso ocurrió con Tevez también, ¿verdad, Víctor? Sí, en su momento lo sacó a Tevez. En su mejor momento lo saca a Tevez. Y no le dio casi oportunidad de jugar partidos decisivos. Y el siguiente técnico que vino demostró que estaban equivocados porque Tevez rindió alto de vuelta en Boca. Y salió campeón, fue figura. Así es. Ahora, por la convocatoria actual, él jugaría con un 9. Él tiene 5-9. 5-9. Se cansó de poner 9. El Berizzo no tenía y este tiene todo 9. ¿Y Ángel Romero para quién mete a la pelota? ¿Y Deli para quién iba a poner? La fuerza Lorenzo Melgarejo, quien tiene a la selección. Miguel Almirón es suplente y no casa, no juega. ¿Y después? Miguel Almirón es convocado y no juega. ¿Cómo el tema? ¿Cómo escucharon? Miguel Almirón es convocado y no juega. Pero no es comparable. No, pero practica todos los días. El último partido a veces entra segundo tiempo. En la Premier League todos los días. Pero entre Miguel Almirón titular y Ángel Romero 10 minutos, ¿por qué no Ángel? Miguel Almirón es titular. Entre entrenar todos los días un equipo de Premier y trabajar en el patio de la casa. En el sintético hay mucha diferencia. En el sintético de la casa del amigo. No se puede con esto. Hay una pequeña gran diferencia entre Premier League, entrenar todos los días, hacer fútbol y estos muchachos no quieren abrir su mente para debatir, no quieren abrir su mente, muy cerrado la mente de estos muchachos. No se puede. Entonces Tony Sanabria tiene que ser titular y Carlos González tiene que ser suplente. Luis Marilla no puede jugar porque no definió todavía, así Edere dónde va. Para mí, Tony Sanabria es el delantero titular. Yo para también mí. lo veo titular a Tony el jueves. Por actualidad, rendimiento. Para goles. vos. Con los dos centrales uruguayos. Con los y dije. No, atendé bien. Con los dos Carlos González, Tony. Muy difícil que juegue 4-4-2. Claro, los dos. Sí. Muy difícil. Sería lo por el estilo. Con Godín y José Jiménez enfrente no podés ir con alguien que ande a punta de pie. Yo creo que no debería de jugar Tony por la característica de Tony que no es tan luchador frente a los defensores uruguayos. Yo le pondría a Morales, que es más de aguantar, de pelear, de comer
una patada, se levanta otra vez. Y conoce la cancha. Conoce la cancha y hace goles. Después está cómo lo rodean al 9 también, porque muchas veces le matamos al 9, claro, pero resulta que tiene que resolver solo entre 2 o 3 centrales rivales y no tiene compañía. O sea, ni para aguantar ni para descargar generalmente no tiene compañía. Y se le mata al 9, y en realidad es el juego el que no acompaña. Esa es otra cuestión también, porque le podés traer, le pones a Lewandowski, pero si está solo allá arriba entre Godín y Jiménez y nadie acompaña, no, tampoco te va a hacer milagro. Y eso sufrimos con los técnicos, y digo los técnicos porque con Berizzo ya pasó lo mismo, y con Guillermo en los últimos partidos, sobre todo contra Chile, acá pasó lo mismo. La Conmebol informa que ha decidido implementar la regla temporal que permite un máximo de 5 sustituciones de jugador por partido para la edición 2022 Libertadores y Conmebol Sudamericana. 5. Sí, continúa entonces. Se mantiene. Un año más. Los 5 cambios. Recordamos que acá en Paraguay son solo 3, pero en Libertadores y Sudamericana continúan los 5. El sexto cambio disponible para la final en caso de alargue, que también se mantiene. Así mismo, Ocarullón, no hay que le calce, y así literalmente lo que dijo hoy. ¿A mí? No, Dios mío, no, es lo que dijo que la Cataflora es una gata histérica, calentonita, que le venía lo que le venía y se entendió. Así le está entendiendo, ¿va? La sexópata, le gustaba el Wirulis, en abundancia, pero contigo, Luis. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casas Centrales, Villala Casi, RI 2 de Mayo, Asunción. Sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré Casi, Panchito López. Teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecea, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Par S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez. Teléfono 227-37 al 8, Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. Se me falleció Jesús Amado Mieres, todo un referente en Cerro, llegó a jugar en Cerro, médico eterno del club, es verdad. Tal cual, mi pésame a la familia, tuve el placer de conocerlo varios años en la institución. Jesús Amado Mieres. Pero una bellísima persona. Impresionante, bellísima persona. Bellísima, era muy grato hablar con él. Cuando le entrevistaba afuera, en lo personal, te daba la razón del por qué. Jesús Amado Mieres, nuestro más sentido pésame, falleció, yo no sé si usar la palabra símbolo de Cerro, pero médico eterno del Club Cerro Porteño. Tal cual. Tal cual, ¿verdad? Sí, sí. Nuestro más sentido pésame a la familia de Jesús Amado Mieres. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacias Catedral. Desde 1905 vamos a cuidarte. Delivery 627-7000 Farmacias Catedral. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene reducir la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Joven, hoy es tu futuro. Afiliate con esta super promo de 18 a 21 años. 50.000 guaraníes. Entérate más al 218-4000. Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, y en Buceo del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Con Medilife, comienza el camino hacia una vida más saludable para vos y tu familia. Recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes Oro, Plata y Efectivo por tiempo limitado. Comunicate al 0982-186-386. Medilife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. ¿Cómo te va, Miguel Cardona? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, y a todo el Grupo Monumental y a toda la afición. Muchísimas gracias. Con el presidente del Olimpia, ¿cómo estás sintiendo ahora? Te reuniste con el licenciado Ferreira y lamentablemente el caso de Olimpia es hablar de demandas, situación económica. Sabemos que por lo que decís, la lucha es así se plantea, y vos tenías conocimiento de lo que está pasando. Yo te he preguntado no hace mucho, incluso en privado, los $2.500.000 de polenta, una plata altísima por donde se lo mire. Así mismo, Arturo, lastimosamente sabíamos que esto iba a terminar así.
nosotros ya en la asamblea habíamos dicho nuestra posición pública sobre varios jugadores que nos habían pasado por comisión directiva y que sabíamos que iban a terminar en una situación muy difícil, lo cual le complica al club, ¿verdad? Sumado a lo de Derby, ahora lo de Polenta, son temas muy fuertes, ¿verdad? La verdad que nosotros ya estamos haciéndonos cargo, ordenando toda la parte de los jugadores, que ya lo dije, que Dios mediante, ahora fin de mes, fue siempre mi prioridad cuidar a nuestros jugadores, cuidar la parte de los bancos, cuidar la parte administrativa, todo nuestro equipo administrativo. Y bueno, la verdad que lo de la FIFA es un tema muy complicado, es un tema delicado, son recursos que escapan a lo que nosotros en este momento estamos haciendo para sostener el club, con un esfuerzo muy grande. Pero ¿qué te puedo decir, Arturo? Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir peleando, como es la vida, ¿verdad? La vida es una lucha permanente. Y vamos a buscar alternativa A, alternativa B, vamos a seguir trabajando con fuerza, con concentración y sobre todo atendiendo lo primero. Yo ya le dije acá, la cantidad de problemas financieros que uno tiene en el club, por todo lo que ya sabemos, es muy fuerte. Entonces nosotros tenemos que priorizar a los que son los jugadores clave, a nuestros jugadores, a la parte bancaria, a la parte administrativa, y después nos viene y me ocurre esto de lo de la FIFA, lo de Derby y ahora lo de Polenta. Y bueno, Arturo, ¿qué te puedo decir? Tenemos que luchar y pedirle al pueblo olimpista que siga ayudando, que se inscriba. Vamos a lanzar los palcos, ahora Dios mediante el viernes se lanzan las remeras Nike. Vamos a hacer un lanzamiento importante y tenemos que recurrir a todos los buenos olimpistas. La única fuerza que tiene el Olimpia es su masa societaria. Vamos a seguir trabajando. Estamos haciendo ahora un esquema donde un socio traiga 3 socios, duplicar la cantidad de socios. Acabo de cortar acá con mi equipo todo lo que es la parte de marketing, para que nos ayuden y que veamos. El olimpista necesita de todo su pueblo. Olimpia está pasando por su momento, es históricamente, como lo venimos diciendo, más complicado. Un momento más complicado históricamente en su historia. Pero somos optimistas, vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando. Vamos a seguir peleando. Con fe en Dios y en el Olimpia. Dios mediante en un tiempo prudencial. Pero está bien, Miguel, intimación, tenés que pagar lo de Delhi, ahora tenés que pagar lo de Polenta. Admirable tu tranquilidad, entre comillas, porque por dentro puede estar reventando. Y sí, Arturo, así es la vida, hay que seguir luchando, hay que seguir peleando por nuestro club, no nos queda otra, Arturo. Y vamos a tocar todas las puertas y vamos a seguir haciendo todo. Nosotros, hacernos cargo ya del Olimpia, más o menos hoy el presupuesto actual es 14, 15 millones de dólares, porque esto incluye los intereses bancarios, un montón de cosas. Y aparte de esto nos ocurre lo de la FIFA, que son nosotros, ahora ya estamos en 7 millones y medio. Estimamos nosotros que cerca de 10 millones de dólares van a ser la demanda FIFA. ¿Y qué nos queda? Seguir luchando, seguir peleando. Y ojalá que en un tiempo prudencial, que sea ya aburrido hablar de los Olimpia, ya no tengamos que hablar de crisis financiera, sino que de fútbol. Tomamos el peor Olimpia de la historia. Y vamos a ver cómo convertir esto en un Olimpia fuerte y sólido otra vez. No es fácil, es complicado, Arturo, es muy fuerte. Apagamos un incendio, aparece otro, pero bueno, vamos a seguir luchando, Arturo, vamos a seguir luchando, no nos queda otra. ¿Cómo hace, Miguel, con el tiempo que dice 30 días, 45, la FIFA? Hay que pagar, tener la mensualidad, tener todos los compromisos, tener lo de Ale Silva, que intimó, que se solucionó. ¿Cómo? Y perdón por repreguntarte lo que ya se conoce. ¿Cómo se puede vivir así? ¿O a vos te sobra dinero? Por favor, Arturo, ¿a quién le sobra dinero? A nadie nos le sobra. Nosotros somos luchadores. Nosotros venimos a servir a nuestro club un tiempo. Nosotros venimos a trabajar por nuestro club. Nadie nos le sobra dinero. Mucho menos en mi caso. Yo soy un trabajador. Yo soy una persona que vengo a servirle a mi club. Ya hemos tomado un pasivo con nuestros jugadores de $6.325.000 por 9 meses de atraso. Estamos haciendo un gran esfuerzo. Y Dios mediante en enero, ya lo dije públicamente, mi objetivo en enero es tratar de pagar y vamos a procurar pagarle enero a nuestros jugadores.
Que yo quiero tener un recibo a fin de mes donde diga enero pagó el Olimpia al enero, más los meses atrasados, 2 meses que son con algunos jugadores que quedamos, otros aquellos jugadores que aceptaron bonos están al día y otros fueron mezcla de bonos y efectivo. Pero mi prioridad son mis jugadores, a ellos debo cuidarlos. Y te lo digo, Arturo, mira, con el tema de los jugadores que dijiste algunos casos, cada uno fue hablando, con cada uno hablamos. Sabíamos que si no encontramos una solución iba a ser peor para ambas partes, para ellos y para el club. Iban a convertirse en otra demanda FIFA y por suerte y Dios mediante, y hablando seriamente y prudentemente hemos logrado que entiendan y que ambas partes salimos entiende este tema. Pero aquellos jugadores que ya teníamos demanda FIFA, la verdad que fue muy complicado y sigue siendo muy complicado. Sigue siendo muy complicado. Y no nos queda otra que la lucha, seguir luchando, Arturo. Luchando día a día es una lucha, día a día es un sacrificio, día a día es no dormir muchas noches sabiendo qué podemos hacer para llegar a nuestro club, qué más podemos trabajar, pensar. Bueno, déjame preguntarte, Miguel, si esto de Polenta fue una... Vos habrás dicho, ¿cómo número? ¿Te sorprendió más de lo que vos pensabas la deuda con Polenta o viste los números antes? $2.500.000, ¿así es? $2.500.000 la demanda de Polenta. ¿Y en qué consiste esa demanda? ¿Cuánto ganaba por mes? ¿50? ¿60? $60.000 por mes. Y demandó los meses no cobrados y todos los meses a cobrar en los próximos 2 o 3 años. ¿Y cuánto tiempo todos tuvo? Todos los meses a cobrar. ¿Y Polenta cuánto tiempo tuvo? Porque jugó poco, no jugó la cantidad que hace referencia a los años, ¿no? No jugó mucho, bueno, sabes. Yo tuve 1 año y pico. El salario de Polenta, $60.000. Así mismo, Arturo. Para el mercado paraguayo y por lo que jugó y por lo que rindió, no se comparece una cosa a la otra. Creo que estuvo 3-4 meses sin jugar, Sí, porque además se lesiona en sus vacaciones. También. Y eso también reclama, Miguel. También reclama. Y no, lógico que reclama todo. Reclamó todo. Y alguien llegó a una charla con alguien, digo respetuosamente a esa persona del Olimpia hablando con él, o digo no quiero hablar que me paguen. Y estamos retomando otra vez esta charla, a ver si se puede llegar, pero es muy difícil. Es muy difícil, es una situación que ya se encuentra en una posición tan fuerte legalmente, es muy difícil. ¿Y Edward López? Edward López, es perdón. Otro caso. Edward López creo que cerca de $300.000, ¿verdad? Sí, $200 y pico mil. Vos decís 200 así y pico porque tenés que hacer la comparación a lo de Derby y a lo de Polenta y queda como una aceituna, ¿verdad? Sí, ¿qué te puedo decir? Pero bueno, Arturo, yo por eso planteé también un nuevo marco legal, donde nosotros necesitamos captar recursos genuinos para el tema del fútbol. Va a llevar su tiempo, es cierto, pero nosotros necesitamos introducir un nuevo marco legal capaz de captar recursos financieros para solucionar. Te escuchamos, Miguel, todos tus proyectos son interesantes como sociedad de inversión. Y estoy trabajando en eso. Bueno, está trabajando, pero lo inmediato de Olimpia, esto que estamos comentando ahora. En el caso de los asistentes de Garnero, ¿a cuánto va los asistentes de Garnero? Vos podía decir al público de Olimpia, a los socios, es una campaña el 3 de febrero, creo que se va a hacer. ¿Cómo haces con el tema de los asistentes de Garnero? ¿Cuánto significan plata? Creo que está en el orden de $400.000 más o menos. ¿En los asistentes que reclaman? Así mismo. ¿Y lo de Garnero, hablaste con él? ¿O puede haber algo de Garnero diciendo Garnero? Garnero? Hablé y vamos a volver a hablar seguramente. Y está en el orden parecido a eso. El reclamo, pero Daniel no se pronunció todavía a través de ninguna intimación. Todavía no. El 3 es la campaña del Olimpia de febrero. Sí, estamos viendo de armarlo bien, Arturo. No estoy seguro la fecha, pero queremos hacerlo bien. Queremos hacer algo realmente diferente. ¿Por qué se atrasa? Los palcos. Y porque diferentes motivos, todo el tema de COVID, hay un montón de cosas que hay que tener cuidado. Hay una pandemia muy grande en el país, no se puede convocar gente. No está fácil el tema. O sea, inclusive ahora ya hemos definido también que posiblemente el partido de la Libertadores no jugar en el tema del Defensores por el tema del aforo que te permite. Como esta pandemia disparó mucho el tema.
nos van a limitar la cantidad de gente. Entonces optamos por irnos al Defensores. Es lo que estuve hablando con Quique y Julio, ¿verdad? O sea, estamos en una situación también pandémica que complica todo. Sí, es verdad. Y recaudaciones que estaban a la vista y que ahí comienzan a manejarse de otra manera como probabilidad también. Y fíjate los números, lo que está saltando la pandemia, Arturo. Estamos en una situación muy delicada, muy delicada. Hasta nuestros jugadores están afectados por COVID. O sea, queríamos traer un equipo para hacer un amistoso el viernes que viene de Argentina y también está con una cantidad de COVID que nos complicó. Estamos viendo ahora un plan B. ¿Quién venía de Argentina para jugar con Olimpia? ¿Quién venía? La idea era traer a Boca Unidos. A Boca Unidos. Así mismo. Y como no te dijeron, ¿vas a buscar de Uruguay o te mantenés de Argentina? Y está trabajando Quique y Julio, están trabajando. Yo le pedí esta mañana que vean una alternativa, porque este fin de semana me comentaron que salió este problema de la cantidad de gente con COVID, que están los jugadores también les impide venir. Pero traer significa inversión. Inversión digo porque podés tener recaudación. Pero llegamos a un acuerdo con él prácticamente sin costo para él. ¿A Boca Unidos? También él. Sí. Para que también se pueda movilizar el equipo argentino. Y jugar contra Olimpia no es menor, es un club muy grande que tiene su imagen y su prestigio. ¿En los sponsors mejoró ostensiblemente con tu presidencia o se mantiene el presupuesto anterior? Sponsor, camiseta. Y estamos con el tema de sponsor, estamos mejor. Algunas cosas hemos conseguido unos sponsors que nos amplíen los años, pero tampoco nos está fácil. Hoy con el tema económico están afectadas las empresas, entonces los sponsors no está fácil. Pero somos optimistas, vamos a buscar nuevos, estamos buscando alternativas de recaudaciones diferentes. Estamos trabajando, Arturo. ¿Te reuní con cuerpo técnico, con miembros de la directiva de manera virtual? ¿Cómo lo haces para tomar determinaciones, resoluciones? ¿Hablaste de un corporativismo de opinión, escuchar partido amistoso o decir, esto se va a hacer y esto se hace como presidente? ¿Cómo haces con tus miembros de la directiva? La semana pasada hicimos por medio electrónico, por la computadora, ¿verdad? Hicimos cada uno un Zoom y estuvimos hablando, repasando la situación, cómo es la posición del club, cómo vemos la parte financiera, cómo está el tema del plantel, nuestra parte bancaria, financiera, o sea, se está trabajando de una manera permanente y comentándole a ellos las opciones, cómo venimos manejando, cómo se está trabajando. Y con mi cuerpo técnico, la verdad que con Quique y Julio también estuvimos reunidos este fin de semana y se está trabajando ordenadamente. Estamos muy optimistas. A pesar de todos estos temas que nos van ocurriendo a nivel deportivo, a nivel de esto, estamos muy optimistas del plantel y de cómo se viene trabajando. Los ingresos que tenés de transferencia de jugadores, ¿alguien puede ir transferido? Y se está trabajando en una persona que de público conocimiento, pero no hay nada concreto. Ya le dije yo, en Olimpia no va a vender ningún jugador, solamente si es una oferta muy buena, muy interesante, podemos estudiar una venta, si no, no. Como si nosotros necesitamos recursos económicos, Arturo, es cierto. Hasta te diría, podemos estar en una situación complicada, pero siempre vamos a ser dignos. ¿Y vos te referías a Ramón Sosa, Miguel? Y es uno de los jugadores que me plantaron también otro, pero no. Yo a mí me cuesta mucho defenderme de nuestros jugadores que son desequilibrados. Pero si puede ser el Pollo Recalde incluso, si la necesidad obliga, ¿qué hace vos? Decís, bueno, esto va contra mi voluntad, mi deseo, no hay otro, hay que vender. Y llegado un momento se estudia caso por caso, Arturo. Vamos a estudiar caso por caso, pero si no es algo muy interesante para ti, prefiero quedarme con todo mi plantel y seguir avanzando y peleando y viendo, tocando fuerte y remando. Y mucho va a depender de la Copa, el debut del 9 contra Vallejo de Perú, en los Defensores del Chaco. Así es. Así mismo, Arturo. El partido de vuelta. Primero salen, hablamos la vuelta. Primero salimos y después volvemos en el Defensores. Bueno, y está todo el pueblo olimpista apoyándole a su club. En este momento que necesitamos de todos. Y de nuestros jugadores que están muy enfocados. Yo estoy muy optimista del rendimiento. Veo lo que es esto. Me pasó la grabación del amistoso. Este sábado no pude ir porque estaba como otra vez. Y con un tema de COVID que ahora por suerte ya me dio negativo. Entonces, pero este fin de semana no pude estar.
Miguel, ¿te dijeron dónde Olimpia juega de visita primer partido? No, vos sabés que presentamos por escrito solicitando que nos defina si va a ser Trujillo o si va a ser Lima. Todavía por lo menos hasta el sábado no nos habían definido. ¿El charter quién paga? Por favor, no digan. Y mira, aparte de eso, justamente de la parte de la Libertadores, ¿verdad? Es de lo que viene de la plata de la Libertadores. Gracias a un apoyo ahí de Ale también. Le hemos pedido un apoyo en ese tema y nos ha anticipado la plata para eso. Es decir, ¿cuánto le anticipó la Conmebol? Y una parte, de poco más del 50%. Son 400.000, ¿verdad? En total es 400. ¿Y la Conmebol la adelantó la Olimpia 200? Así mismo. ¿Y el charter quién paga? El club, Arturo. ¿Quién va a pagar? No, y por eso pregunto, ¿tiene un costo eso? ¿Cuánto cuesta? Claro, Arturo. Y más o menos te cuesta la diferencia. Te digo una cosa, estamos esperando. Si es que es en Lima el vuelo, vamos a irnos por vuelo comercial. Si es en Trujillo, después analizar, estudiamos con Julio, hay un desgaste muy grande si tienen que esperar 5 o 6 horas en el aeropuerto de Lima, después ir hasta Trujillo. Y la diferencia rondada creo que $15,000. Después tenemos que volver, jugar contra Guaireña, va a ser una paliza para nuestros jugadores físicamente hablando. Entonces, evaluando todo eso, es que en principio si se juega en Trujillo, la idea es, estamos sacando presupuestos, 2 presupuestos tenemos de charla. Cerrando la charla, Miguel Cardona, ¿tu día cómo es? Y ni acá, como me ve Arturo, peleando, pensando, mi noche también, me levanto a la madrugada pensando qué tengo que hacer, qué me falta hacer, esto por el Olimpia, esto tengo que hacer. Y bueno, a la mañana tengo cosas de la empresa, a la tarde me voy al club, esta tarde tengo reunión con Quique, con Julio. Y bueno, en este momento estamos peleando. Dios mediante, Dios quiera que en un X tiempo, Arturo, ya lo limpio se vuelva un poco más rutinario y no tengamos que estar hablando permanentemente de crisis financiera, sino de fútbol. Por ejemplo, eso va a llevar un tiempo. Pero yo soy optimista, yo confío mucho, tengo fe en Dios y en el Olimpia. Está bien. Agustín, hable cómo hacen el desprendimiento con el jugador. Y estuvimos hablando con él. La verdad que en un momento inclusive, te cuento un caso. Agustín, nosotros dijimos que no íbamos a contar con él, pero vino me preguntó al profesor Quique, ¿qué vamos a hacer? ¿No le dejamos entrar? No, le dije, Olimpia le tiene que dejar entrar. Olimpia no es una institución de bien público, no puede maltratarla a ningún jugador. Que entre, que entrene con nosotros. Tuvo un tiempo ahí entrenando. Olimpia no le va a tratar mal a nadie. Entonces le dijimos que tratemos de acordar y buscar una salida inteligente entre las partes, ayudarla a buscar un club también. Y bueno, se está peleando, se estuvo trabajando en eso, hasta ahora no hemos conseguido, pero Olimpia no puede tratarle mal a nadie. ¿Te interiorizaste el caso de Luis González selección o no? No, la verdad que no me interioricé, pero es un jugador extraordinario, es un jugador que está pasando por un momento único, físicamente está impecable, para mí el mejor en su puesto en nuestro país, lejos. Pero bueno, vamos a esperar, ahora en mayo será la nueva convocatoria y vamos a estar hablando y con todo el equipo. Yo le tengo una fe gigante aquí, a ver, nivel es un lujo para el fútbol paraguayo y un lujo para nosotros. Un lujo que no he considerado y compartimos. No puede quedar fuera de la selección, pudo haber tenido declaraciones, lo hizo lo que dijo, él dijo me quedo con Olimpia en un momento dado por un reclamo, entre comillas, a la selección por falta de atención. Pero parecería ser un despropósito no contar con la calidad de Luis González. Bueno, pero para eso están los técnicos de la selección, etcétera. Ellos decidirán qué estrategia tienen. Yo sí te puedo decir como Olimpia que este es un jugador extraordinario que está pasando por un momento único, que es un lujo y que lo vamos a disfrutar todo lo que podamos. Agustina le pidió al pase a la FIFA. Sí, creo que sí, pidió su pata a la FIFA, que es un proceso natural, ¿no? Un proceso natural. Bueno, y finalmente... Estamos viendo ayudarle, queremos ayudarle, nosotros no queremos perjudicar a nadie. Está bien, Claudio Morel Rodríguez... una buena persona. Agustina, el zaguero. ¿Y el Claudio Morel Rodríguez definitivo no viene? Y mira, hoy hablé con Julio, él estuvo con la situación de COVID, suya y de familia. Ayer hablaron con él, y yo le dije, mira Julio, hasta hoy le vamos a esperar. Y si no, ya será nuestra oportunidad. Hasta hoy le voy a hacer. Hay un proceso, uno tiene que estar acompañando, tiene que estar metido en esto. Yo tengo
confiante con una persona que podría ayudarle mucho acá a Julio, pero si no, vamos a esperar a otra oportunidad. ¿Y ya no contrata a otro asistente? Por el momento no. Vamos a ir estudiando. Nunca hay que decir ya no, pero yo creo que necesitamos una persona que lo ayude también ahí a Julio. Vamos a esperar. Miguel Cardona, finalmente en esta charla, ¿habrá más sorpresas? No sé si la palabra es sorpresa, pero ¿se viene más todavía en el orden económico en Olimpia? ¿En qué sentido, Arturo? En demanda, en FIFA, ya, para vos uno más. En FIFA, bueno, tenemos ya este caso, ¿verdad? Ya sabemos que rondan en el orden de 10 millones de dólares y tenemos que tener un plan para esto, pero en lo que hace a la parte del plantel, en lo que hace a la parte bancaria y financiera, además de 30 millones, se ha reestructurado todo. En lo que hace a la parte administrativa, que es nuestras personales que trabajan en la villa, en Paraguay, en Villeta, a todos ellos van a estar como nunca en el club estuvieron al día, igual que nuestro plantel. Eso ya vas a verlo. Ahora lo otro escapa en este momento a lo que nosotros podemos hacer, lastimosamente. Bueno. Y tenemos que ver qué se puede hacer, pero no está fácil, es complicado. Y futbolísticamente sabrá que Richard Ortiz no está para el partido de ida. Así, bueno, no sé todavía, eso no está descartado, ojo, eso no está descartado. La información que yo tengo es que tuvo un golpe que demostró la intensidad de nuestro entrenamiento ahí con nuestro compañero, pero demuestra la fuerza como se está entrenando y la actitud y la gana que hay. Y dentro del deporte ocurre este tipo de accidentes, pero Richard es una persona que tenemos esperanza que Dios mediante llegue para el partido de la Libertadores. Es decir, no podrá estar en el campeonato primera fecha, pero sí en la Copa. Y estamos peleando de todas las maneras posibles. El médico está trabajando de todas las maneras para que llegue para la Copa. El mejor mediocampista del fútbol paraguayo. Richard Ortiz, ¿vos llegaste a hablar con Pablo Rosso así, mano a mano, en plantel, jugadores, así con Cáceres? No, todavía no. Todavía no, Arturo. ¿No con tuviste? Pablo Rosso no, con Cáceres sí. Pero Paolo, con Elvio Pablo Rosso no. Denis Caniza, acá en la mesa nos dice un preparador físico, Denis, excepcional, ¿verdad? Sí. Así sí. nos decía Denis Caniza. ¿Y no te picó la curiosidad de decirle, Elvio Pablo Rosso, vamos a charlar, a hablar sobre estos jugadores, cómo lo ves? Y mira, yo te digo, Arturo, que cuando él vino yo estaba de vacaciones. Yo llegué el viernes de la semana pasada. Y ese sábado me fui al amistoso, a la tarde di positivo, entonces le saludé a Paolo, pero ya no pude reunirme con él como quisiera reunirme. Obviamente me voy a reunir, tengo mejores referencias a él y por eso hemos apostado por él y hemos hecho todo un esfuerzo financiero para que él venga a fortalecer nuestro equipo. Finalmente, Miguel Dios mediante esta tarde ya estar con ellos en la villa. Bueno, Miguel Cardona, Olimpia, mi buen amigo, no se hace el 3 de febrero. Estamos definiendo, yo no estoy 100% seguro, yo quiero que el tema de COVID estoy un poco preocupado, y las cosas cuando hay que hacerlas bien. Algo que no, hablamos largo, algo que no pregunté, Miguel Cardona, que quisieras decirlo, con gusto te escuchamos. Sí, te puedo decir, Arturo, de que tenemos que trabajar entre todos, levantar a nuestro club, asóciense, necesitamos de todo. Cada uno que vaya a ponerse al día es una gota importante de todo esto que estamos construyendo. Van a venir las remeras Nike, hacemos lanzamiento este viernes. La primera vamos a hacer 3 lanzamientos por cada una de las remeras, por la remera blanca, por la negra y por la tercera. Cada uno va a tener un homenaje a algo específico. Compren su remera, necesitamos de esto. Los palcos, vamos a definir los días, los palcos, vamos a hacer un lanzamiento espectacular y los palcos van a ayudar muchísimo a nuestro club, muchísimo financieramente. ¿Los palcos qué tiempo de vigencia tienen para el que quiera arrendar? Y van a haber diferentes alternativas, de 3 años, 5 años y 7 años. Y también en cantidad de gente que puede ir a cada palco con su costo. Así mismo, son palcos de 9 personas, van a estar en el orden de 200 palcos. O sea, la idea es que por $9,000 al año uno pueda tener su palco y más o menos uno pague $1,000 por silla en un palco. Consideramos que es muy accesible. Hoy las plateas cuestan $700 al año, las plateas. Entonces, por tener un palco, no va a tener un patio de comida, no va a tener una calidad de vista espectacular, van a ver lo que va a ser el lanzamiento, va a ser otra cosa.
y para que vaya a estar la familia, que esté cómodo. Vamos a seguir haciendo las cosas, infraestructura, no vamos a parar, Arturo, Olimpia continúa. Y agregando el museo. El museo, un tema que es específico, un grupo que está trabajando en eso, que también van a ser un tema que vamos a dejar un legado en infraestructura. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable, gracias. Gracias, Arturo, un abrazo y saludo a todos. Igual, Miguel Cardona, presidente de Olimpia. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, apostar legal, apostar sin riesgo. Tupi, como cada año, realiza su promo Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 0 km 2022. Además de 100 espectaculares premios, participan en el sorteo quienes realicen sus compras hasta el 31 de enero. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídala a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles y amplias con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La selección otra vez. Cerro Porteño, que decimos, Víctor Villalobos, que está ahí. Sobre Cerro, lo más importante en esta semana será el aspecto político, antes de entrar a lo futbolístico, porque el domingo es la asamblea y está el tema de Rubén Recalde, que en las próximas horas... ¿Dos candidatos hay? Y hasta ahora dos. Zapag y Ullón son los que quedaron en camino y están evaluando las acciones a seguir, los que forman parte del grupo de Rubén Recalde. Y hasta... porque hasta no se descarta que se judicialice, mejor dicho, la asamblea. Años. Y ahí va a ser un problema. Ahí se embarra todo. Ahí va a ser un problema. Sí, es que si vos judicializás, puede tener este tiempo como otro tiempo. Exactamente. Y ahí mientras seguiría la misma comisión directiva. No podés contratar nada. ¿O se puede? Creo que puede accionar. Sí. Como directiva puede accionar. Lo que no se puede cambiar la directiva. Claro, después digo, vos podés contratar jugadores, firmar documentos, o el juez te dice no innovar, se queda como está. ¿Cómo es técnicamente el tema? Es una buena consulta. ¿Cómo hace el tema? ¿Cómo hace? Claro. Vamos a ir al caso de Luis Adriano. Hay que preguntar por la gente que conoce. Tal cual. Claro. ¿Y cómo hace? ¿Puede firmar un documento? Sí, porque si sigue la comisión directiva, en teoría ya sería un periodo que no le está correspondiendo sin elección. ¿Y cómo hace vos para firmar un documento si querés traer a un jugador y después te hace... no, esto está judicializado? ¿Quién dijo? Por eso es que no quieren judicializar, para no complicar, porque en mi ignorancia con respecto a eso que estás consultando, Arturo, la verdad que uno tiene que consultar porque no sabemos si podrían ellos seguir contratando o... Esa sería la última instancia, por eso siguen evaluando qué pasos dar. Tienen pocas horas porque en realidad hoy hasta las 18 tienen tiempo de cambiar al presidente. El domingo ya es la asamblea. Exactamente, sí, por eso hoy se va a saber todo, en horas de la tarde, noche se va a confirmar cómo siguen las listas de cara a la asamblea del domingo. Hasta ahora hay 2. Hasta ahora 2. Y ahí se mantiene, son las 2 habilitadas. En realidad hasta ahora 3, pero hay que saber en el grupo Mundo Cerro quién queda. ¿Quién queda como presidente? Sí. Porque tampoco se descarta, eso es una opinión mía nada más, que el grupo, si no puede ir Recalde a la cabeza, termine saliendo a un costado de la asamblea, y ahí quedarían solo 2 listas. Por eso hay que esperar qué decide el grupo Mundo Cerro. Pero demostrado que Recalde no hace alianza con Ullón, ya está. Lectura comprensiva. Sí. Sí, fueron por caminos separados. Sí. Puede hacer alianza Ullón, Ortega, Recalde, bueno, si quería. Sí. ¿O no es cierto? Y muchas veces antes de llegar a definir las listas tuvieron reuniones e inclusive esos apellidos estuvieron juntos en un momento dado, luego tomaron posturas diferentes, pero es así, es la realidad y quedan pocos días. Esperemos que no se judicialice como habían dicho algunos del movimiento de Recalde. Perdón, si se judicializa, sigue la directiva actual hasta decisión judicial con todas las atribuciones. Continúa todo igual, entonces. Sí, señor, así es. Solo que se espera la nueva fecha de asamblea en ese caso, pero... Pero se judicialice, puede firmar, todo quiere contratar al jugador. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000, ingresa a unisal.edu.com.py. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR, en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomer, respaldo total. Hace 40 años, Casa Grutter está
en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Asismed habilitó el Autolab con agendamiento previo y exclusivo para beneficiarios de Asismed. Llama al 288-7000, elegí el horario que más te convenga de lunes a sábados en el Centro Médico La Costa Lynch. Entérate más en redes sociales @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Los amigazos son un verdadero show, siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la heladera Tokio Magna con el pacto de confianza NGO. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Date el gusto con los postres de pudín, flam y Lactomix. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. ¡Qué premiazos con CNT! Una Fiat Adventure, una lancha Fokker Joe 188, un Volkswagen Gol más 100 millones, una Hyundai Santa Fe más 900 millones, 5 motos Honda, 2 Hyundai HB20, 0 kilómetro y muchos premios más. Pedí CNT Che por Emoy. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional educando con innovación, calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresá a ibero.edu.py. Lisa, si se judicializa Cerro, sigue la directiva actual hasta la decisión judicial con todas las atribuciones, excepto que haya intervención judicial. ¿Cómo eso es? Que es muy improbable. La institución no puede quedar a la deriva, sea social, deportiva o incluso comercial. ¿Se entendió? Ese es ya un grado extremo, ¿no? Sí, entiendo que a lo que se refiere es que el tema de judicializar es solamente la asamblea ahora, no la institución en sí. Porque la asamblea, lógicamente, se va a reprogramar más adelante, pero no afecta la acción judicial al club en sí, al funcionamiento del club. Entiendo que a eso se refiere. Por eso dice la institución no puede quedar a la deriva. Polenta, $60.000. Sí, no puedo creer, Arturo. Vos me estás tirando la lengua. No puedo creer. ¿Sabe cuánto? Bueno, lo del caso de él es el mejor pagado en Olimpia. Pero se justificó. Más de 60. Sí. Derlis. Sí. Derlis. Iba a ir a esto. No. Yo te estoy diciendo. ¿Tenés tiempo? Te doy hasta Navidad para que averigües. Voy a averiguar. Desconfiado. No, mañana llegas a ver, mañana vas a ver. Tengo contacto. Si 60.000 ganaba Polenta, Derlis es la estrella en Olimpia. Roque esto no. No, Roque esto. Sí. Ese sabe. Ese Roque. Por eso ¿qué pasa, Luis? La gente, los oyentes quieren saber. Con la gente con mímica, no te pueden ver. Vende, pues, Luis. Volvió Shell y volvés a cargar sus combustibles más avanzados en la nueva Shell de Avenida Sacramento y Genaro Romero. Este lunes, martes y miércoles hay sorpresas, regalos para los primeros clientes, así que no te pierdas la oportunidad de ser el primero en volver a cargar Shell. En la nueva Shell de Sacramento y Genaro Romero, Shell volvé. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes, que nos elijas nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia, movement that inspires. La Paraguay Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Aterá, con empedrados, servicios básicos en puerta, posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000, al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes, La Paraguay Inmobiliaria S.A. Acordate vos cuando dice Fabián lo que le dice Polenta. Este aire está prendido así, cuando se siente el frío del aire. Sí, mira, manga larga. 20 grados, dice. Saco bufanda y todo. Sí. Bufanda ya no, porque acá estamos con una temperatura, manga corta y... Acá dice 20 adentro y afuera 40 dice afuera. No, pero acá para salir va a ser todo un lama ahora y ha chocar contra el golpe, sí. 20 grados de diferencia. No, tenemos ahora... 20 grados con el sol a pleno. No, por eso. ¿Qué le dijo? 42 de sensación térmica. Fabián Polenta a Ramón Sosa? Narenga previo a un clásico. ¿Qué le dijo? En un túnel. Que encare, que no tenga miedo, que él lo iba a proteger más o menos. Como que siendo Sosa todavía un chiquilín y él ya con toda la experiencia... A Gerardo le escribió, disculpame, Fabián Polenta, y le dijo, hago por mis hijos. Sí, cuando arrancaba a el Gerardo reclamo. Cuando le llamó Gerardo Noguera a Polenta, dijo, no quiero hablar.
Y si denuncio, una manera de decirlo, hago por mis hijos, dijo Polenta. Y tiene ahí en su... ¿Cómo se llama? ¿En el WhatsApp? En el WhatsApp tiene Gerardo. Ahora, yo no sé si es cara dura Polenta. O la culpa es de la dirigencia que lo trajo, o el técnico que no preguntó. Denis Caniza, ¿respondemos? Las dos cosas. Las dos cosas. Y tienen que dar la cara esas personas que lo trajeron a Polenta. Porque hoy el presidente está diciendo lo que cobraba. Y haciendo costo-beneficio no se adecua. $60,000 que cobre Polenta por algo que no ha hecho nada. Entonces, una fortuna. Sí, muchísimo. Polenta había llegado en el mismo mercado de pases que Adebayor, que Jorge Rojas, que Derlis González, para la apertura 2020. En aquel momento Olimpia contrató, y Polenta encima tardó en empezar a jugar, porque casi 6-7 fechas. Que sobre dinero no le puede pagar a un jugador. No, claro, yo no estoy justificando, solo que a doy el Polenta dato. le dijeron, ven, y Polenta dijo, yo no, ya estoy fuera, ya tengo mi dinero, vengo al fútbol norteamericano, ¿qué más? Ya más con el tema de su campo. De su campo, y le dijeron, vení, le imploraron para que venga. Sí. Por eso vino así. $60,000 por mes cobraba. Sí, Bueno, no cobraba porque no cobraba. Claro, encima le hicieron un contrato de 3 años. Otra vez. Encima, aparte de ese monto, 3 años de contrato. Hay algo raro ahí. Yo no entiendo, pero hay algo raro. ¿Con Polenta? Con Polenta y otros jugadores que vinieron a Olimpia. ¿Qué es, Fabián? Y lo que preguntaban de él. Si te vienen a hablar, encima yo te voy a defender algo. Conmigo se tiene que pelear. Conmigo. Después tiene que se pelee conmigo. Del arranque, no le hacemos nada, viejo. No tenemos, dale. Que te hablen, que te digan lo que quieran. Te van a querer tirar para afuera, te van a yo te voy a defender. Yo te voy a defender. Bueno, si pero te van a querer hablar, te van a querer. Le pagaron $60,000 para arengar a Ramón Sosa. ¿Y respondeme? Y habrá jugado bien un par de partidos. En el clausura le fue bien. Sí, 1 o 2 partidos hizo bien, pero no donde el Charrúa, los huevos del Charrúa y algunos hinchas de Olimpia dejaron escapar unas lágrimas. En esos partidos finales del clausura estuvo en buen nivel, ante Cerro, ante Sol, la final ante Guaraní. Cuando él llega recién, tampoco viene y juega. No. A él se lo esperó para que se ponga a punto. Pero Olimpia y la dirigencia, le pregunté a Denis, Jorge Martín, también tienen que saber muy bien el tema de, no viene en condiciones, porque le convencieron para que juegue. Por estas cosas yo quiero que jueguen que haya el reglamento sub-19, que se le dé oportunidad a los jóvenes, por estas cosas. Y no solamente pasa en Olimpia situaciones como esta, en todos los clubes hay. ¿Entendés? Entonces, por estas cosas yo quiero que se le dé oportunidad a los jóvenes. Después la irresponsabilidad de lo que le pasó en las vacaciones también, porque eso fue por no cuidarse, no fue un accidente por accidente nomás. Fabián, contrato hasta finales 2023 tenía Polenta con Olimpia, ya que Cardona te dijo que pide incluso todo el contrato. Sí, por eso 3 años. 3 años de contrato. 20 hasta el 3 años. Yo me recuerdo acá que Federico Fruto, meses atrás, decía que a Polenta hay que pagar $2 millones o un poquito más. Ya hace 4 meses atrás. Bueno, yo, Denis, disculpame, Polenta no se cambiaba en el vestuario. Al niño Jorge le hubiera encantado. Al niño Jorge, sí, no vaya a decir que al niño Jorge es teleshow. No, pues le gusta. No, es teleshow. Por el tema físico del peso. No se exponía. No se fue brillante. No se quería poner en vestuario. Sobrepeso. No se cambiaba en vestuario. Pero admitía Polenta y decía, yo no quiero cambiarme de vestuario porque no estoy presentable con el resto. Pero cuando firmó su contrato estaba bien presentable. Claro. ¿Y quién patea contra su propio interés? No, y lógico por eso. Si alguien le dice no quiero jugar, yo te digo vení a jugar, no quiero jugar, ¿para qué no quiero jugar? No quiero jugar, te van a pagar 60,000 pagarme, pues. Acá hay un responsable directo. Terrible. Sí, hay un responsable directo en Olimpia. Y vos sabés que bueno este presidente de la Olimpia actual encara los problemas. Imagínate el múltiple problema económico que tiene. $2.500 reclamos de Polenta. 2 millones y medio. Perdón, $2 millones y medio. La mitad de Denis González, de Derli. Sí. Pero Derli se compró el pase en esa cantidad. Este vino libre. Polenta solo en salarios. Salarios no cobrados y libre. Jugador libre. Hay que tener huevo. Cardona tiene huevo para mantener. Tiene que tener huevo. Yo no sé cómo duerme. Si es que yo le pregunté a él. Se despierta en madrugada, dice. Yo le dije, no es tu día, no es mi día ni de noche, decía otra cosa. Terrible. Terrible. Y bueno,
Sí, porque son 7,5 millones solamente en esos dos casos. Y después decía que si sumamos los otros que llegan y van a seguir llegando, 10 millones de FIFA. De FIFA, de lo 10 que ya está millones de notificado dólares solamente Olimpia de FIFA. y que tiene que cumplir para no dije sufrir. yo que en diciembre eran 10 millones de dólares? Haga memoria. ¿Verdad? Sí. Yo venía diciendo, Jorge Martín Núñez, Denis Caniza lo sabe, Fabián Vito, Olimpia tiene que contar con 10 millones hasta diciembre, dije, ¿verdad? Sí. Acaba de decir el propio Cardona. Para lo inmediato. Por supuesto, para lo inmediato era 10 millones de dólares. Y el tren no se va a hacer, Olimpia, mi buen amigo. No deja de tener razón. ¿Cómo vos reunís toda la cantidad de gente o caravana? No, vos no puedes sacar caravana. Haciendo una analogía, Arturo, con respecto y salvando las distancias en números, al señor Luis Petengil también le había tocado algo por el estilo que... Chitap le costó a Petengil $450,000. Y cuando le entrevistamos a Luis Petengil, decía Luis Petengil, entonces presidente de Cerro, me levanto y tengo que poner $1,000 hasta cumplir la deuda. Sí. Claro, era todos los días. $1,000. Al levantarse, Luis Petengil, $1,000. De algo que él ya se hizo cargo, porque otra directiva dijo, vamos a comprar retazos. Hay una charla con Sarabia, Luis Petengil, que duró 4 horas y media. Y no hubo caso. Sarabia, para que sigan Cerro. Sí, tal cual. Y llegó a decir Petengil, vamos a comprar retazos. Sí, no hay. No hay un mango en Cerro. Petengil, con el que recuerda Martín Núñez, Jorge Martín, era... ¿Cuántos años cumpliste el sábado? 44, Arturo. ¿Y cómo te lastimaste? Haciendo cosas que quiero hacer a esta altura que ya no me da el cuero. Lo que no puedo hacer es porque es jugador. Ni jugando me lastimé tan mal. Saludos al doctor Osvaldo Infran, que me curó muy bien. La gente es curiosa, quiere saber. Vamos a dejar a la... ¿Cómo dice? A la imaginación. Entró en el espíritu del niño, la gente es curiosa. No, pero yo ya sé, por eso, para que la gente no se quede con la gana. Una actividad que no correspondía ya a esta altura. Sí. Así nomás. Tal cual. Así nomás, ¿verdad? Sí. 44 años ya, no hay ningún pendiente. Joven. No hay ningún 44. No, ya. Mira cómo está. Acá Fabián le subió UPA, ¿verdad? Base cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores y elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para mayor información visítanos en nuestra página web basebase.com.py, seguinos en redes. Base, cuida tu diversión. Cada vez falta menos para llevarte la fabulosa camioneta Ceres 0 kilómetro. Recordá que en Electrobank, comprando cualquier producto de la marca Electrolux, estás generando cupones electrónicos para el gran sorteo. Ingresa a electrobank.com.py. Electrobank, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta. Está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieren pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezar a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Sevillala, así como la avenida Mariscal López, también son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Jugada local y súmate al equipo. Carga Supra 95. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este. Zapatones para col 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias. A 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Primera y segunda fecha. Sí, en un ratito saldrá la programación de las 2 primeras jornadas del campeonato Apertura. 12:30 arrancó la reunión virtual. Bueno, y es 2 fechas. 2 fechas, exactamente. Sí. Muy bien. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, desmalezadoras, cortacésped y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontralos en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. En Toyotoshi Sea nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos de huellas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentovic ungüento descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias. Quemaduras leves y picaduras de insectos, Mentovic ungüento alivia y mejora. Es un producto de Laboratorios Indufar. A partir de ahora encontrá Mentovic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Asociate al Club Sol de América a partir de este año con pagos mensuales y accede a todos los beneficios. Ubicada en zona privilegiada de Asunción. Para mayor información comunicate al 370-702. Encontranos en redes sociales como @Sol de América PY. Sol de América, tu club del verano.
Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. El sub-20 de Uruguay no fue el sparring, en buen sentido la palabra, por COVID, 14 con COVID. Todos, los 14 citados juveniles por Alonso para tener como ¿Y sparring. funcionarios de la...? Sí, cuatro más en total, la complicación. Se sumó ayer Cavani, llegó ayer Cavani para empezar los trabajos el día de hoy. De a poquito, así como Ahí Paraguay está también va sumando. Vos tenés Cavani, nombre. Gerardo. ¿Tenés Cavani? Avisanos, Joel. ¿Tenés Cavani? La verdad que sí, siempre es importante tener rodaje, tener minutos cuando te toca venir a jugar a la selección, porque bueno, te ayuda a poder estar en forma cuando tenés que salir a la cancha. Así que, como decías vos, sí, contento, aparte de estar jugando, de haber recuperado ya de la lesión, así que nada, pronto para meter. La verdad que una nueva etapa, como decías vos, yo creo más que nada una nueva etapa por el cambio de entrenadores. Nosotros ya hace años que venimos de la selección y cada año siempre un nuevo desafío, y siempre, digamos, cada campeonato, cada clasificación, eliminatoria, siempre son desafíos que tenemos por delante. Así que bueno, que todo cambio siempre tiene un poco su, ¿cómo te puedo decir? Su desequilibrio, ¿no? Porque es normal que a veces, después de tanto tiempo, digamos, funcionando de una manera, seguramente los nuevos entrenadores llegan con otra visión, con otra ideología de lo que para ellos es el fútbol. Y bueno, nada, nos hemos contactado, sí, creo, como lo ha hecho con todos los futbolistas, y estamos acá para sumar, para, como siempre dije, hasta el último día que me toque estar en la selección, dar lo mejor, y veremos cuando ahora nos reintegremos a entrenar. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Estamos con el distinguido colega Alberto Quesma. Queremos el equipo uruguayo. ¿Cuándo viene Uruguay? ¿Cómo viene? Estamos en duple con Radio Universal de Montevideo. ¿Cómo te va, Alberto? ¿Cómo estás, Arturo? Quería decirte una cosa. Uruguay se va el miércoles para Asunción del Paraguay. Va a llegar un día antes. Y recién están llegando los jugadores en este momento, este mediodía, y de tarde va a ser el primer entrenamiento prácticamente con todos los jugadores, el técnico Alonso, que no conoce, o sea, no va a poder hacer una práctica de fútbol ni nada que se le parezca. Uruguay va con el amor y el corazón. ¿Qué puede cambiar, Alberto, Diego Alonso, a lo que ya está en Uruguay? Llamó 7 jugadores nuevos, me supongo vamos a tener la base en Uruguay. ¿Qué puede cambiar Diego Alonso? Bueno, lo emocional, lo anímico, y darle un poco más de estado de ánimo. Ha citado algunos jugadores que no habían sido tenidos en cuenta por Tavares. Quizás eso le cambie un poco la fisonomía anímica al equipo, pero desde el punto de vista futbolístico yo no creo que sean muchos los cambios, porque no le da el tiempo tampoco. ¿Y cómo miran a Paraguay? Sacó puntos de ventaja Alberto Quesman, Uruguay. Acá la cuestión es pésima, sabrás. No queda más que ganar. ¿Y cómo ustedes sienten y cómo ves a Paraguay? Porque vos conocés mucho el mercado paraguayo, Alberto. ¿Cómo ves esto del rival de Uruguay? Bueno, en cuanto a Paraguay, yo siempre lo considero un rival muy difícil, porque tiene un estado de ánimo muy parecido al nuestro, ¿no? Desde el punto de vista anímico, la garra guaraní, la garra charrúa, somos más o menos parecidos en ese aspecto. En estos momentos Uruguay está mejor ubicado en la tabla de posiciones y con una ventaja importante. Los paraguayos tienen que salir desesperadamente a ganar, porque otro resultado no les sirve. Uruguay puede tener la posibilidad de esperar un poco más y contragolpear, dada la desesperación que puede mostrar el equipo paraguayo. Eso se va a ver en la cancha. Acá yo te tengo que ser muy sincero, no solamente yo, ninguno de los periodistas que estamos acá en el Uruguay, ninguno de los aficionados que están en el Uruguay, saben cuál es el probable equipo que va a tener Uruguay, ni siquiera quién va a ser el arquero titular. Eso para que te des una idea, porque hubo un cambio de director técnico. Recién el técnico está recibiendo los jugadores, y una vez que los tengan todos, decidirá. Seguramente algo nuevo va a plantear en la cancha, pero no lo conocemos, porque tampoco lo vimos nunca dirigir Uruguay. El panorama de hoy, ¿qué significa para Uruguay en cuanto a los muchachos en campo? ¿Vos vas a encontrar diferencia del que entra, de cómo venía jugando? ¿Qué te hace pensar a vos, Alberto? Bueno, yo creo que Uruguay tiene una base de jugadores que van a estar, porque yo no puedo creer, por ejemplo, no puedo pensar de que Cavani y Suárez no sean titulares.
Tengo sí la duda de Godín, que le ha faltado fútbol en los últimos partidos, porque hace tiempo que no juega, él se fue del Cagliari hace prácticamente un mes. Pero en el resto, Cavani y Suárez van a jugar. Torreira seguramente va a jugar, pero yo no sé sinceramente, te digo, quién es el arquero, ni cómo se va a formar la línea de 4 defensiva, ni quiénes van a ser los volantes. Pero seguramente aquellos hombres insignias de Uruguay, y con esto te estoy nombrando a 2 que son fundamentales. Cavani, en los últimos 4 partidos que Uruguay no logró puntos importantes, no estuvo en la selección uruguaya. Entonces hay que tomar en cuenta que Cavani, que es un jugador que aporta, que el otro día le dio prácticamente concentrada con un pase la victoria al Manchester United, es un hombre que en este tipo de partidos es fundamental. Pero ya te digo, no conozco lo que puede hacer Uruguay, porque acá el técnico es nuevo y acá lo que va a poner es más corazón que otra cosa. Decís técnico nuevo, acá lo tuvimos a Alonso dirigiendo a Guaraní, a Olimpia, viene del mercado extranjero, pero debe conocer sobradamente. ¿Qué llamó la atención y qué no te llamó la atención, Alberto, en esta convocatoria con Diego Alonso? Bueno, él llamó a algunos jugadores que no estaban en el libreto de Tavares, algunos que eran pedidos por la afición. Por ejemplo, el Diente López, que juega y es goleador del fútbol mexicano, ha sido llamado por el técnico. Y hay algunos otros jugadores que no han sido llamados por el técnico. Por ejemplo, llamó también a Lele Cabrera, que es un zaguero, que el técnico le tiene mucha confianza y lo llamó para estar dentro del plantel. Llamó a Matías Olivera, que no estaba dentro del plantel. Llamó a Damián Suárez, que había sido tenido en cuenta en alguna oportunidad, lateral derecho, carrilero o lateral, que tampoco había estado en el plantel. Quiere decir, algunas innovaciones existen de parte del llamado de jugadores, pero de ahí a que uno pueda sacar en conclusión quiénes van a ser titulares y quiénes no, eso es imposible que te lo diga, porque lo desconocemos todos, no solamente Alberto Kempman. Yo creo que no hay nadie en el Uruguay que conozca cuál va a ser el equipo hoy por hoy que va a colocar el técnico en la cancha. Y cuando se habla desde el arco, no sabemos ni quién va a ser el arquero. Sosa, que no lo convocaba Tavares, lo convocó al experimentado arquero de Independiente. Y yo te diría que hoy por hoy hay 3 candidatos para un solo puesto. Campaña, que era el arquero que estaba siendo suplente de Muslera con Tavares, que conoce muy bien el grupo, conoce la selección, que está jugando en Arabia. El otro es Sosa, que creo que está en mejores condiciones desde el punto de vista físico, y Roché, que para mí es el mejor arquero. Pero ¿qué pasa? Roché estuvo lesionado y tuvo mucho tiempo sin jugar y recién está volviendo. Pero es el mejor arquero que tenemos hoy en el fútbol uruguayo local, y bueno, hay que verlo internacionalmente. Es un jugador de muy buena altura, muy corpulento y de muy buenas condiciones. Amores, Alberto. De Amores, bueno, de Amores, que por primera vez ha sido llamado por el técnico de la selección uruguaya, se puede considerar, ha sido un jugador muy importante en las selecciones juveniles, pero yo te diría que antes de Amores están estos 3 nombres que te mencioné. Bueno, entonces el miércoles llega, no se sabe qué equipo va a poner Alonso el jueves ante Paraguay, Alberto. No se sabe, y lo que yo te digo no es por esconderte nada, sino que no lo sabe absolutamente nadie. Distinto será el caso de los paraguayos, que deben saber, y vos me lo vas a decir, cuál es el equipo que va a poner Varos Esquiloto en la cancha. Bueno, en defensa no creo que haya mucha modificación, partiendo Anthony Silva, Robert Roja, los centrales, vos sabés, Junior, está del Palmeiras, Gómez, a la izquierda Martínez, hay que ver el medio. Sabrá que no lo convocó a Derlis González, a Lorenzo Melgarejo, consideran por... No están los Romeros. No, los Romeros no están, Ángel, que venía jugando más que Oscar, y una buena cantidad de número 9 por graficarte en lo que va a ser Paraguay, que ahora va a jugar en cancha de Cerro Porteño. Y bueno, Alberto, así la cosa para el partido del jueves. ¿Almirón es titular? Almirón es titular, no titular en Newcastle, pero es titular, creo que será titular. Una pregunta que te quiero hacer, Arturo, ¿qué le cambia a la selección jugar en la olla de Cerro Porteño? ¿Distinto jugar en Cerro Porteño que jugar en el Defensor del Chaco? Cuando hablamos con Justo Villar, que es el director deportivo, dijo que el empastado, el campo, es muy parecido a donde entrena la selección paraguaya en Ipané, y partiendo desde el mismo empastado, consideró el cuerpo técnico que sería lo ideal en esta selección nacional, en donde practica y donde va a jugar. O la otra es que ya el Defensor del Chaco, el mítico Defensor, tiene desgracias futboleras muy importantes y muchas frustraciones, y probablemente una cosa combine con la otra, cambiando de aire, Alberto.
Y la última pregunta que te hago, Arturo, 50% de capacidad de público, van a estar presentes 20.000 personas. Hasta ahora es el aforo del 80% del aforo en cancha de Cerro. Serían, compañeros, ¿cuánto más o menos? Más de 20.000 personas. Más de 30.000. Más de 30.000 personas hasta ahora, Alberto. Correcto, o sea que más de 30.000 personas van a estar y hay venta de entradas. No, yo no sé si van a estar, yo te digo cuánto pueden estar. Acordate que esta selección paraguaya perdió el crédito. En esta selección no se cree, se tiene que ganar todos los partidos. ¿Eh? ¿Cuánto hace que no hace un gol? Y no hace un gol hace cuánto. No hace un el gol. último combo, ¿no? En el último no hizo. En el anterior ante Colombia aquí empate 1-1. 1-1. Hasta en eso no parecemos, Alberto. Bueno, será cuestión de esperar el momento. No, ahora, vos me tiraste una. Te debo preguntar a vos. ¿Cuántos goles le hicieron a Uruguay en las últimas 5 fechas y cuántos goles hizo? Bueno, hicieron entre Brasil y Argentina se hicieron un picnic con Uruguay, así que imagínate. Pero bueno, son momentos. Yo creo que Uruguay tiene una defensa como para poder, y ustedes también. No, por eso te digo, mal de mucho. A Uruguay en 5 partidos no hizo un gol. Exactamente. ¿Te imaginas? La también. diferencia está en el puntaje que sacaron comparativamente a Paraguay, pero bueno, a esperar el partido. Chao, mi querido Alberto. Que pase muy bien, Arturo, gracias. Gracias, Alberto, que más me tiró. Una le devolví. No, en eso estamos igual. En eso estamos igual. Porque son 5. Alberto no es ningún distraído, me tiró una y le devolví. Yo hago el repaso, Colombia 0 a 0. Y le pegué, ¿vos entendés? Sí, muy bien. Y le quise decir, ¿por qué sacó mandamos? ¿Qué le pasa a Alberto Kesman? Llegaron las ofertas del día. Pharma. Hoy y mañana vas a tener super ofertas de cuidado del adulto mayor y cuidado del bebé. Hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Hace tu pedido en la web, en la app, llamando al 6161-000 Cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Asado y fútbol Álamos, porque así es Vinos Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conoce la gama de motos más completas con la mejor garantía del Paraguay. 24 meses o 24.000 kilómetros represente, garantiza y maga. Seguinos en redes como CF Moto PY, CF Moto Experience More Together. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con otros asegurados, y lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lequillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estilos que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes. Control Feel My Feel. Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Sika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cepellana 1751 Casico Villeco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Todo lo que querés para tu hogar puedes encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. ¿Te quedaste sin efectivo? Tu tarjeta de crédito Visión Banco es tu solución desde tu celular. A través de Visión Digital podés realizar adelantos en efectivo hasta en 12 cuotas sin intereses. Escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. ¿Por los Romero de Nicaniza? Sí. Les tiene miedo, por lo visto. Son los de mayor renombre. Sí, apellido. Por ahí. No sé si miedo a esta altura. No, y aparte estadísticamente Ángel es el jugador que hizo más goles y más asistencias. El último gol de Paraguay arranque del segundo tiempo contra Venezuela, Cacu Romero Gamarra, y a partir de ahí 5 partidos, cuento: Argentina 0-0, contra Chile caímos 2-0, contra Bolivia la goleada 4-0, contra Chile de nuevo derrota en Paraguay 1-0 y contra Colombia 0-0. O sea, son 5 partidos más casi todo el segundo tiempo contra Venezuela. Ángel, Derlis, Melgarejo. Pero en esos partidos jugó Ángel, en esos 5 que dice Fabián jugó. Sí, él es culpable de todo, Ángel Romero es culpable de todo. Así no es la vida de él. No sé si culpable, pero tampoco fue solución. Como en la mesa solución. Aquí me culpan todo a mí. ¿Sabes? Vos te culpas que vos cambiaste de discurso. Sí, en esa panquequeó, Arturo. Panquequeó. Otra vez. ¿Por qué le es como el panquequeo? Y da vuelta cada tanto. Yo no soy como niño, soy más tranquilo.
Me gusta que me tire, me gusta. Jorge Martínez. No, ¿cómo le dice el muchacho que se llama? Pato me dijo. Pato está jodido. Muy poca gente conoce. Jorge Martínez, Núñez, que sí que panqueque. Y me sorprendió porque Arturo estuvimos compartiendo 9, 10 días y estuve mirando ayer el programa por TV y quedé sorprendido. Ese no es Denny, dijiste. Arturo, ¿qué pasó? ¿Cambiaron no acá? nos queda nada, tenemos que convocar a lo mejor, no nos queda nada ahora. Pero ¿en qué momento reflexionaste, Denis? Porque La reflexión puede ser todos los todos los hasta el días, último, no, yo me todos acuerdo, los días, no puede ser una falta de respeto para los jugadores que juegan. Pero así dijimos, Denis. puede tratar así. Para bien de la selección necesita ganar el jueves. Y hay 3 jugadores que no están. Y yo creo que más por capricho. Vamos a separar. Yo en los otros dos estoy de acuerdo, 100%. Denis González y Melgarejo. Y lo de Melgarejo yo creo que no hay discusión, pero de donde quieras tomarte. Mira, si le convocan a Ángel y no le convocan a estos dos, a Melgarejo y a Derli, ahí sí también voy a estar enojado. Yo creo que los 3 necesitan estar para bien de la selección, porque la selección le necesita y no nos sobra nada para estar dejando fuera jugadores hoy en día. Ojo, pero es de meritar a los que están también. A los que están jugando. Claro, a los que están. Y a los Ángel. que están, no, a los que están actualmente. Pero ¿qué hicieron los que están actualmente? Están en los primeros lugares, no ¿Vos estamos. llegaste a jugar al básquetbol? Básquetbol. No, me gusta ese deporte, pero no jugué harto. La experiencia te enseña que el que juega en básquetbol. No sé si se asemeja al fútbol o no. Pressing es del básquetbol y otra disciplina y otro esquema del básquetbol. Nosotros practicamos, voy a contar experiencia propia, no. Por eso entiendo la situación con Ángel Romero. Nosotros en Antequera y Castro practicamos todos los días. Entre ellos Ramón Jiménez y otro era nuestro técnico Arca. La gente del Vasco sabe que especialmente la vieja, gente vieja como yo. Llegaba la hora de la verdad. Y te aclaro que integré la primera camada de minibásquetbol en Paraguay. La primera camada integré yo, a título personal. Llegaba la hora de la verdad. Practicamos. Llegaba la hora del partido. Y los que no practicaban eran mejores que nosotros. Y llegaba el técnico, nos sacaba y ponía a la cancha a los que mejores jugaban. Y vos decías, la puta, yo no vengo y practico. Jugaban los que mejores están. Y no practicaban, venían y jugaban. Talento. Y bueno, y el fútbol también hay un poco de todo en la vida. Dame un delantero que hoy juegue. Y saquemos ya las cosas. Almirón no es ni sombra de lo que era. Miguel Almirón no es ni sombra de lo que era. Su piqui velocidad, ojalá me equivoque, y deslumbre contra Uruguay, al que conocimos que desparraba a rivales. Porque va a ligar. Y vos sabés muy bien, Juan Martín, con qué equipo jugás. Uruguay no es Colombia. Uruguay no es Ecuador. Saco Chile porque Chile llama bravo ahora. Y vos sabés la característica del fútbol colombiano. Tiki, pum, un pase largo. Uruguay es rompe raja. Sí, Uruguay tiene características. Y va a ser siempre así. De equipo duro. Duro, aunque por este medio campo sea un poco más sutilmente elaborado de otra manera. Hoy lo tienen a Betancourt. Pero Torreira, también Valverde. físicamente te marcan presencia. O sea, no son esos volantes que juegan bien, pero que son finos. No, pero Uruguay, te pisan la cancha. Uruguay toda la vida fue así. Sí. Entonces la pregunta es, ¿y después? Ojo, Arturo. Dámelo quién rompe y raja acá. Porque vos sabés que va a ser así el partido. Sí. Puede terminar con expulsiones por ambos lados. Y esto vos graban por lo que estoy diciendo. Está grabado. Puede terminar con expulsiones de ambos lados. Los uruguayos te van a calentar. Uruguay juega para Uruguay y otros que están a la expectativa también de los otros resultados. Todos se van a ver. Sí. Y en ese sentido yo los veo más vivos incluso. Porque acá ni siquiera en ese jueguito yo vi a los jugadores de la selección nacional saber entrar. El momento donde había que embarrar un poco el partido, enfriar, dejar pasar algunos minutos, que corra el tiempo, ni siquiera desde ese lado, no digo antifútbol, pero desde esa picardía que hay que tener para sacar alguna ventaja, tampoco supimos sacar ventaja.
Ojo, porque acá el enojo, perdón Jorge, el enojo o el marcar presencia, muchas veces los jugadores de Paraguay confundieron con agresividad, con querer llevarse todo por delante. Por eso le pasó lo que le pasó a Gustavo Gómez en la Copa América y en otros partidos y a otros jugadores también. O sea, hasta en eso no le encontramos la vuelta. Hoy veo el vaso medio lleno yo. Nosotros tenemos esa en nuestra historia, que en las adversidades sacamos pecho y cuando parece que está todo muy complicado, reflotamos. Y me agarro de esa nuestra historia. Y aparte, en nuestro cuerpo técnico, por más que agarraron un fierro caliente, no son ningunos improvisados. Tienen ya... Se equivocó, Jorge. No, tienen jerarquía. Se equivocó contra Chile, se equivocó. Ese trabajo yo te lo puedo decir. ¿Entendés? Si ganaba, ¿quién ganó? Yo te puedo decir como técnico, me fui, vino, otro ganó, era mi trabajo. Puso los mismos jugadores que fracasó con Berizzo, el mismo sistema y ese 3 puntos. Hoy te dejaba con vida todavía. O sea, yo considero que ahí, porque te dicen, ¿qué fueron? ¿Los jugadores ganaron o ganó el técnico? Me parece que tenemos que Pero entonces, equilibrar la ahí yo no balanza. te entiendo, Denis. ¿Cómo? Y vos decís, vino y puso los mismos jugadores que puso Berizzo. Ahora no le llama a alguno, le pone a otro, le cita a otro y tampoco le encontramos la vuelta. Entonces no sé, yo creo que hay que buscar que solución. de ese partido no vamos en específico. Pero los que ya venían jugó ahí? jugando, pero los que ya venían jugando no aportaron solución tampoco. Y hoy no ante están, Chile fue la pero Copa no de... están y pareciera ser que Queríamos eso van a ver ser algo la diferente con solución hoy. Esqueleto. Con Con Esqueleto, Esqueloto. digo, Echeloto. Perdón. Esqueleto fue el equipo que no. Se pone muy nervioso, se pone muy nervioso Fabián. Esto arrancó mal y terminó mal. Esto arrancó con la desacertada contratación de Osorio como técnico. Sí. Vamos Sí. a analizar. Una pérdida de tiempo. Lo peor es que todavía no termina, porque seguimos en el sufrimiento de que todavía no termina. Pero si termina es con Osorio, que vino a dar un discurso, quiero ir a mi país, quiero irme a mi país, quiero irme a mi país, quiero irme a mi país. ¿Para qué voy a usar la persona grosera? Se lo contrató, carajo. Si yo te contrato en un medio y vos terminás con nostalgia, ¿para qué te traje? Entonces la primera metida de pata de la APF fue contratar a Osorio. Yo no digo que la dirigencia haya pensado que esa iba a ser su actitud, porque yo te puedo decir a vos, mire, yo acepto, pero le quiero decir que tengo ofertas de Colombia, mi país quiero estar. Lo que nos sorprendió el propio Osorio, cada conferencia de prensa de Osorio era hablar, está bien que quiera su país, que quiera ser el técnico por alguna promesa que le hicieron, pero paran un ratito, están en servicio de la selección paraguaya. Yo, si soy dirigente y le contrato, y en la primera conferencia de prensa ya comienzo con la nostalgia, quiero irme a mi país. Sí, porque además se armó una parafernalia cuando se lo presentó, era como que... Pero él mismo se encargó de menospreciar la contratación. Sí. Él mismo se encargó de Cuando menospreciar. se lo recibió como lo máximo. Y ese fue el primer el error. gesto de darle la camiseta. Como que... Berizzo veía un partido, nosotros veíamos otro. El jugador decía cosas, haciendo grupo. ¿Y cómo terminó Berizzo? Esto va en función a lo que dice Jorge Martín Núñez, que es muy soñador todavía Jorge Martín Núñez. Encima lo sacaron tarde. Sí, tardaron muchísimo en cambiarlo. Todo un país pedía ya la cabeza de Berizzo. En Uruguay lo dejaron afuera a Tavares y trajeron la otra cara. ¿Qué experiencia tiene Alonso con la selección uruguaya? No, nada. Nada. Ni informativa no tiene. Y viene de un mercado extranjero. Ni como jugador tiene tanta historia. Jugó la Copa América un par de partidos. Ellos tenían en mente lo de Tavares. Pero nadie dijo en Uruguay, perdieron los jugadores. Perdió Tavares. Todo lo que ganó Tavares no sirvió de nada. Yo también, Todo lo que ganó Arturo. Tavares no sirvió de nada. Porque en Uruguay, Jorge Martín, los jugadores no tienen responsabilidad. Toda la culpa la cargan para Tavares. Perdón. Yo también decía, por este entrenador, Esqueloto, ¿por qué lo traen por 6 partidos? Si todavía no sabemos si vamos a clasificar. Encima viene y no conoce tanto el fútbol paraguayo. Entonces, ahí también otro error de nuestra dirigencia. Yo esperaría que clasifique Paraguay y ahí contrato a los Esquelotos para que puedan trabajar con un proceso. Y bueno, pero eso ¿Me entendés? Eso que es hablar que el otro lo puedo haber dicho, pero un ratito. Yo no voy a venir por 6 partidos. Entonces vos podrás decir, no te contrato. Sí. Por eso yo estuve con Fabián aquella vez que dijo fue un técnico paraguayo. Después del partido contra Bolivia. Sí, el problema es cómo hacer entender a la afición deportiva por qué lo hiciste. Porque es como resignarse.
Es como Ya resignarse. jugar por completar nada más. Y entonces, Yo le escuchaba a Jorge, siempre habla mucho de los técnicos extranjeros. O sea, le valora más a los extranjeros que a los paraguayos. Escuchá lo que dice. ¿Dijiste algo de algún paraguayo? Te suelo escuchar, ya que me atacaste, Jorge. Voy a responder sí. a la altura. Sí. Corresponde que si uno observa cómo se ha decantado esta dirigencia, no ha mirado para el lado nacional, desde que lo tuvimos a Francisco Arce. Entonces, es evidente que ahora en 6 partidos que quedaban y teníamos la ilusión de que se decanten por un técnico nacional, no lo hicieron. Es evidente que no está en la idea de ellos. Ahora tenemos buenísimos. En la selección juvenil lo tenemos a Aldo Bobadilla, que bien podría haberse hecho cargo. ¿Dije yo eso? Sí, claro. Sí. Pero es evidente que la cabeza no piensa de esa manera y a mí me encantaría, porque si hay un nacional le va bien, quiere decir que todos los que venimos atrás tenemos chances. Pero hoy no tienen esa mirada y hay que aceptarlo. No queda de otra. No hay que aceptar. ¿Por qué tenemos que aceptar? Podemos estar en desacuerdo, hace pero poco acá ellos entró, deciden. dijo alguien que la selección es de ellos, que ellos son los que decían. La selección es de todo. Porque No bien siempre tiene el apoyo de la gente, que vaya a la cancha, que compre la camiseta, pero tienen que también hacerle caso a la gente. La selección es de todos. Y más todavía nosotros que jugamos y sabemos y estuvimos mucho tiempo ahí, podemos Pero opinar. vos estuviste con técnicos extranjeros. También estuve. No, es también. Denis Caniza, los 4 técnicos que te dijeron a un mundial extranjero. Sí. Pero yo te digo, Arturo, en este momento, estos 6 partidos. Yo estoy de acuerdo ¿Entendés? con vos. Y ¿Sabe? cuando dijo Fabián también, me pareció fantástica la idea. ¿Para qué te apurás? ¿Para qué te apurás? Si ya está perdido por perdido. Osorio, Berizzo, Sí, está bien, pero Esqueloto. vos tuviste técnicos extranjeros que nos llevaron al mundial. Muy buenos. Y todos. Todos. Desde Carpellani en adelante. Digo, contando la experiencia de Denis. Sí. Me dirán que Tata Martino conocía el mercado, Carpellani conocía el mercado, Maño Rubí conocía el mercado. Ahí está. Marcarián. Ahí está. La metida de pata fue Maldini. Sí. No sabía que el club Cerro Porteño se llamaba Cerro Porteño y llegó a decir en conferencia ese club porteño por Cerro Porteño, Luis. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Ictán, cuya frutica la más fresca, combinaciones muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanses lo necesario por las noches. Y durante el día vivas más despierto, acércate a las Restor de todo el país para conocer más acerca de todos los productos. O hace tu pedido al WhatsApp 0974 2020 25. Super Espuma, viví más despierto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles, seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo más ofertas. Mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto, General Caballero San Lorenzo, el machetazo ahora es el Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio a 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visitanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria hace 61 años, su inversión más segura en la vida. Porque hay comentarios que Raúl Bobadilla y Quique. Keco Villalba. Que no figuraba Keco Villalba con Juguero. Keco ya estaba afuera. Y Bobadilla estaba afuera. Bobadilla en principio, el propio Juan Alberto había dicho que no, después dijo que sí, pero siempre estuvo ahí en la duda. Hasta que Javier Acosta recorrió una charla y decía, no, se queda, pero como que el jugador no estaba tan convencido. Bueno, y tenemos que hablar con el papá de Julio Enciso. Si le podemos llamar al papá que le sabe de la transferencia. Entre hoy y mañana. Sí. 9,5, casi 10 millones de dólares. Al Brighton. Casi 10 millones de dólares, mucha guita. Mucho. El récord histórico para el fútbol paraguayo, 18 años tiene ayer. Julio. Ayer cumplió 18 años. Desde ayer tiene mayor de edad. Y o sea que para muchos, un chico de 18 a 17 años no está apto para jugar en primera división. No, pero... le tiro eso, a ver. Pero le tiro. A ver, ahora. Llegó, ¿Y inciso qué? llegó ¿Y inciso por su qué? condición. Pero inciso Llegó por su Ya condición. muchos equipos quisieran tener un inciso ahí para salvar su... ¿A dónde va transferido? Al fútbol inglés. ¿Es uno más?
¿Cuántos años? Ustedes decían fallar. Un chico de 17 años no está preparado para jugar en primera división. No vaya a cambiar. Ahí está. Respondemos primero vos eso. Puede tener 14 años también. Si tiene condiciones. Apurar a un chico que no está preparado. No vaya a querer confundir para la gente tirando. No. Al chico pero que Enciso no es titular indiscutible, en Libertad. Pero hay algunos que tienen hasta 21 y siguen sin estar preparados a jugar en primera, Denis. No tiene nada que ver la edad. Hablamos de la preparación, del proceso, de cómo llega el chico. Y Enciso tiene 17. ¿Y cuántos chicos de 17 años están esperando su oportunidad? Ahora, y si tiene capacidad, van a llegar. Y son como Enciso, van a jugar sin problema. Bueno, no le dan importancia. Enciso, ¿cómo te va, don Luis? Bien. Van a coordinar. Bien, don Luis, ¿tu hijo se va o no se va a Inglaterra? Estamos hablando de independientemente de lo económico, una oportunidad brillante. Como papá, ¿vos te pica la curiosidad de saber si su hijo se va o no se va, Julio o Luis? Realmente Arturo, por redes sociales del año informando y hay que la... Le vamos a llamar porque hubo un corte, pestañeo. Vamos a llamar. Ocurre que se entera por redes sociales porque entre hoy y mañana se define. Es la oferta seria y formal que tiene en su poder Libertad. Para que comprar si puede alquilar a Rentamac, nos remite más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Desde ahora, Opisa te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Anímate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacodril, pulpa negra. Encontrarlos en los principales supermercados del país. Opisa, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. ¿Me escuchás, Luis? Hola. ¿Me escuchás, Luis? Sí. Bueno, con el papá de Julio Enciso y elogioso concepto para tu hijo, y a vos no te pica la curiosidad, pero don Luis, de saber se va, no se va a hablar con Julio, deja con los empresarios, con Libertad. ¿Qué te hace pensar todo lo que estás conociendo como información que nosotros conocemos también? Porque esta es la oferta oficial, la que llega ahora de Inglaterra. Sí, legalmente me intentan informar a redes sociales pidiendo y la informar. A Julio, hoy en la selección van a tranquilo y no van a bailar o defender la libertad, no defender y no sé. Claro, él debe estar muy tranquilo, pero está la cotización y la intimidad de una charla con el papá, con la mamá. ¿O vos el tema todavía no tocaste con Julio, Luis? Sí, lo mismo que está en Julio, ni en caso de la OCE, allá eso que la pago en el momento que se la OCEamos y aprovechar eso, pues por algo la hora eso y que en cuáles momentos ahí, ¿no? ¿Y de Libertad no te dijeron nada? Ahora cumplió 18 años tu hijo. No, ni tiene libertad, ni tiene ningún que tenga libertad. ¿Y cómo es Julio en este caso así de lo que él dice, papá, leí, me enteré? Es difícil emotivamente manejar una situación como esta con tantos millones en juego, Luis. Sí, así la verdad, a eso o dependerse seguramente en Libertad, no lo depende, no lo sea, una transferencia. Vos sabés que entre hoy o mañana tiene que decidirse esto prácticamente, ¿eh? Sí, o sea, a fin de mes de enero, probablemente ahí tienen la libro de pase en Inglaterra. Por eso está bien informado. ¿Y la mamá qué dice tu señora? Nos y puesto ahí la opción, la transferencia ahí. Claro, acompañamos a hacer cerca ahí la transferencia. Y bueno, estará muy bien informado entonces que esto se cierra el libro de pase, por eso ya tiene que finiquitarse. Si va o no va. Ahora te hablo una pregunta íntima mentalmente con relación a lo que vos podés intuir. ¿Vos creés, don Luis, que tu hijo se va? Hoy te pregunto, ¿vos creés que se va?
Sí, Arturo, ¿Vos querés que se vaya? Se lanzamos ahí costado, Arturo, porque la jugador en el momento donde ella juega su manata y en el momento de poner la... No, una cosa es tu expresión de deseo. Yo te pregunto, don Luis, bueno, pues soy el papá, pues. ¿Vos querés que se va tu hijo? ¿Vos querés que... No es que quiero que se vaya. ¿Vos querés que va a ser transferido? Sí, Arturo. O sea... Y bueno, don Luis, vamos a esperar entre hoy o mañana lo mejor para toda la familia, en especial para tu hijo. Transferencia millonaria, fútbol inglés, fútbol de primer mundo. Chao, Luis, gracias por tu tiempo. Gracias a todos. Gracias, Luis Enciso, el papá de Julio. ¿Cree que se va? Sí, lo noto tranquilo igual. No les voy a preguntar, ¿vos querés que se va? Porque ya te dijeron, no lo voy a tener ese premio. Pero ¿cree que se va? Sí. Aparte, ya tiene detalles de cuándo se cierra el libro de pases, quiere decir que se tiene que resolver. Sí. Es una semana más, el 31 de enero cierran en Inglaterra el libro de pases. Mañana el tema? Y quizás el Brighton le puso límite como para ir viendo otras opciones. Una respuesta de libertad. Y la respuesta de libertad, la oferta es seria. Sí. Al decir serio, quiere decir que dan todos los papeles. La respuesta de Horacio. La respuesta de Horacio. No, la oferta que hace el Brighton es seria para libertad. Claro. Sí. No es que Horacio va a mirar y va a decir, auditor ahí, los dirigentes van a decir, mira, ¿quién te dijo? Y llamó fulano y digo que llamó. No, la oferta es seria, dice. Es la oferta formal. Libertad tiene la oferta. Tiene que responder. Sí, porque estaba comentando el presidente que ya habían intercambiado mails, ya estaban conversando en la cuestión económica. Con la primera oferta incluso que a Libertad no le pareció suficiente, porque se hablaba, incluso esto surgió en Inglaterra, de poco más de 6 millones. Y que eso termina mejorando el Brighton para... Pero yo tengo 6, le transfiero. Y 6 ya es una fortuna. Ya es para el mercado paraguayo. Pero aparte, trayendo a colación lo de los juveniles, es como mostrar qué fruto da nuestra cantera. Y los formamos bien. Me da la razón otra vez. No, yo estoy plenamente con los juveniles. A ver, Fabián, a ver. Voy a decir algo más. Sí, la cantera bien trabajada, no la cantera apurada. Me agarro de la palabra de Francisco Arce, dijo, inviertan en las formativas, mejores canchas. Ahora, no querramos forzar ni quemar etapas. Claro, inviertan, mejoremos y que salgan más Julio Enciso, que salgan más. ¿Sabes qué? También los entrenadores de primera división se tienen que involucrar más en las formativas. Ellos tienen poder también y pueden exigir a sus directivos a que inviertan más en su formativa, así como lo hace Chiquiarse. Y ese es el ejemplo. Porque estamos hablando de un técnico que no está de acuerdo con la imposición, pero al mismo tiempo es un técnico que se involucra. Arce pidió que se edifique allí en la Nueva Olla para que los chicos del selectivo queden allí, sobre todo los del interior. Se involucran los trabajos, cuerpo técnico, cómo se hace, cómo van a llegar. Pero eso no significa que después él esté de acuerdo con apurar a los chicos. O sea, es que vayamos armando la base. Ese es el futuro. No le queda otra al fútbol paraguayo. Pero nadie te discute eso, Denis. Yo hablo de la imposición nomás. Que no me parece. Pero hay muchos que ya están aptos para jugar en primera división. Ya le falta oportunidad nomás. Y si Polenta juega, ¿por qué un chico de 17 años no puede jugar? A ver, ¿cuánto tiempo le aguantaste a Polenta ahí? Jugando en Olimpia. 7 partidos. ¿Qué te demostró? A ver, decime algo de Polenta, alguna cualidad que te haya sorprendido. Pero eso es la gente de Olimpia, ¿yo qué tengo que ver con...? Y de responderme la voz, ya que me está insistiendo, ¿por qué los chicos no hay...? Pero vos pensás que uno de 17 por obligación va a jugar como zaguero. Mucho mejor. Pero va a jugar. Pero tiene que estar preparado para jugar, no por obligación. Arce le puso a Pulpito Duarte, de central. Sí, uno después. ¿Cómo? ¿Y Arce? Bueno, pero estamos hablando... vos me hablás de Enciso, y en Cerro hay uno, en Guaireña tiene que haber, en Nacional tiene que haber, en Sol de América tiene que haber, solamente falta la oportunidad nomás. Pero si es bueno le va a llegar la oportunidad. No le llega. Hoy en día hay también mafia en el fútbol. Denny, ¿a los cuántos años debutaste? No, pero ya es otra cosa. ¿Cuántos años debutaste? Habré debutado a los 19, pero ya el pasado ya no comparar con el presente es difícil. Pero ¿por qué llegaste? Porque era bueno. No existía el reglamento, te vio un señor que dijo, ¿tiene condiciones? A ver, tráeme tu cédula. ¿Vos tenés cuántos años? 19. No, sos joven, no te voy a... No. ¿Le gustó? ¿Jugaste bien? A la Jorge, antes no había empresario, hoy sí abundan mucho. Así que yo no le pongo la mano en el fuego por nadie. Antes sí, ahora no. Con eso te digo todo también.
Hasta ahí te puedo decir, ¿verdad? Hasta ahí te puedo decir. ¿En eso comparten? No, yo... No. Jorge Martín, escuchá lo que te dijo Denis Canilla. Antes no había empresario, hoy sí abundan. Yo considero que esa cuestión, por eso ahí es muy delicada. Porque si ponemos en el tapete, eso también se presta a la suspicacia. Al final, un chico que juega muy bien, vas a mironear, no, pero está con fulano de tal, por eso. Entonces, se presta a la suspicacia. Lo dejo a que el chico que juega bien, independientemente a la cédula, que esté en campo y porque por sobre todo inviertan en la formativa, que es el futuro del fútbol paraguayo y de todo el fútbol mundial. No, así es, no, cierto. Charty Beef es la carne 100% chaqueña, es la marca que a la hora de hablar embarazado suena fuerte. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Charticer. ¿Sabías que con Bancop y la AFD podés acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9%? Seguro gratis por un año. Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. La Agrícola Sara Seguros Generales, seriedad en seguros. Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y yo Chupe Quitadol. En EMSA, premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales, ponete al día y participa del sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 kilómetro. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan en Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. Pichumilas, crujientes, doradas, nutritivas, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusibellana Casi, RI 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Par S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá. Ferro Par S.A. estamos en Avenida Fernando Lamar, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000, Farmacias Catedral. Nervigenol Plus es un potente vigorizante antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Joven, hoy es tu futuro. Afiliate con esta super promo de 18 a 21 años. 50.000 guaraníes. Entérate más al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Medilife queremos cuidar de tu salud y la de tu familia, por eso te ofrecemos descuentos de hasta el 75% en la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo. Comunicate al 0982-186-386 Medilife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, apostar legal, apostar sin riesgo. Tupi, como cada año, realiza su promo Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 0 kilómetro 2022. Además de 100 espectaculares premios, participan en el sorteo quienes realicen sus compras hasta el 31 de enero. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000, ingresa a unicel.edu.com.py. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles siempre estén con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La eligen por su potencia y por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kendo GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Mañana en conferencia habla Bárbara Queloto, Guillermo, habla Matías Roja y Julio Enciso. Así es, a las 12. De manera virtual.
Asismed habilitó el Autolab con agendamiento previo exclusivo para beneficiarios de Asismed. Llama al 288-7000 y elegí el horario que más te convenga de lunes a sábados en el Centro Médico La Costa Lynch. Entérate más en redes sociales @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Los amigazos son un verdadero show y te conocen mejor que nadie. Ellos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa, por eso te recomiendan la cocina Tokyo Dallas con el pacto de confianza NGO. Tu billetera personal está en todo el país. Puedes pagar en comercios que cuenten con Post Infonet y recibir hasta 1 GB de regalo. Mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. ¿Sabías que Lactoland es la marca láctea más preferida y consumida del país? La más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos y postres. Lactoland, la marca número 1 de la salud de cada día. ¿Qué premiazos con CNT? Una Fiat Adventure, una Lancia Fokker Joy 188, un Volkswagen Gol más 100 millones, una Hyundai Santa Fe más 900 millones, 5 motos Honda, 2 Hyundai HB20 0 kilómetros, muchos premios más. Pedí CNT Che por Emoy. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680. En las redes sociales como Colegio Iberoamericano, ingresa ibero.edu.py. Volvió Shell y volvés a cargar los combustibles más avanzados en la nueva Shell de Avenida Sacramento y Genaro Romero. Hoy, mañana y el miércoles hay sorpresas y regalos para los primeros clientes, así que no pierdan la oportunidad de ser los primeros en volver a cargar en Shell. En la nueva Shell de Sacramento y Genaro Romero, Shell volvé. Bueno, seguía la programación de fútbol, primera y segunda fecha. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes que nos elijas, nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia Movement Spires. La Paraguay Inmobiliaria S.A. presenta un nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, urbanización Jardines de Aterá, con empedrado, servicios básicos en puerta, posición inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Base, cuida la agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores, elevadores pH, cloros, algicidas, clarificantes, limpia bordes. Para mayor información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py. Base, cuida tu diversión. Cada vez falta menos para llevarte la fabulosa camioneta Ceres 0 kilómetros. Recordá que en Electroban, comprando cualquier producto de la marca Electrolux, está generando cupones electrónicos para el gran sorteo. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiestas, lista para tomar. Fiestas, un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada, lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. 13:41, Darío Herrera, su primer partido en la eliminatoria. Otra cosa que ustedes ayer metieron la pata. Yo también metí la pata. Y Oscar Acosta ya me dijo esta mañana. Y yo le dije que tenés razón. ¿Hace cuánto hace periodismo? Y en fútbol a lo grande desde el 2008. ¿Y en la Ciudad del Este? Y desde el 2002 por ahí. Cuando tenía 4 años. A los 10 años empecé. Sí, hoy tengo 29, 19 años ya tengo. 4 años ya sabía. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué puedo hacer con la milenia? Cuando visto ayer el reclamo que hacía Ecuador por Roldán de Colombia, dijo, tiene incidencia, entre comillas, porque somos rivales directos. ¿Algo puede ocurrir? Claro, güey. Sí, jugaba a favor de Brasil. Sí. La parada de suspicacia, sí. Suspicacia. Sí. ¿Y ocurre? ¿Hace cuánto hace periodismo? 2008. ¿Y después? Y no son capaces de corregirme a mí. Cuando yo estaba diciendo lo que dije. Lo de la diferencia de puntos. Y Oscar Acosta ya sabía hoy, esta mañana. Tenía razón. En la siguiente fecha, para el próximo, árbitros brasileños, argentinos y venezolanos. Acá, cuando le nombran a Roldán, dice, pero un ratito, Colombia tiene interés en esto. Colombia juega su partido. Y cualquier determinación puede decir que inclinó la cancha a favor de... Claro. Sí. ¿Se entendió? Claro. Sí. El partido del próximo martes, los árbitros son brasileños, argentinos, porque ya clasificaron, incluyendo VAR y Venezuela. Que ya está fuera. Y ya está fuera. Pero ahora se da la excepción con Roldán, creo que de los 5 el único, con VAR. El resto son argentinos, brasileños, venezolanos, para lo que viene. La avenida San Martín es territorio Erimark, la avenida Subellala, así como la avenida Mariscal López también son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, jugad local y sumate al equipo. Carga Supra 95, Copetrol, vamos.
Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera, camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco y se arregle. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor. Husqvarna, el poder de la transformación. En Toyotoshi ya nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta de arreglos, joyas de plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. Asociata a Sol de América a partir de este año con precios mensuales. Juvenil hasta 17 años, 30.000 guaraníes. Activo, 18 años en adelante, 50.000 guaraníes. Familiar, papá, mamá y hasta 4 hijos, 120.000 guaraníes. Comunicate al 370-712. Seguinos en redes como @Sol de América PY. Sol de América, tu club del verano. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Punto Farma te lleva de vacaciones, disfruta de la naturaleza y los mejores paisajes que tenemos para vos y un acompañante. Por cada 30.000 guaraníes de compra acumulas cupones electrónicos. Duplica tus cupones comprando productos señalizados en góndola. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Ducati, las motos italianas más fascinantes y potentes del mundo en sus versiones Naked, Motor Touring, Scrambler, con la mejor garantía de 4 años, sin límite de kilometraje, representan Paraguay y MAG. Conocelas en el showroom de Avenida Boyanes 7133, casi Facundo Machaín. Forever Ducati. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000. El Sol Seguros. Tenemos la información entonces de Darío Herrera, el primer partido que ha dirigido a Paraguay. Así es. En estas eliminatorias aparece Darío Herrera y a Paraguay lo va a dirigir por primera vez. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estiras que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes. Control, Feel Mike Feel. ¿Cansado de goteras, filtraciones, humedad? Zika soluciona tus problemas y vos descansás. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika, Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillaram 759 Casico Villoco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Todo lo que querés para tocar podés encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. Olvídate de las filas y ahorra tu tiempo a través de Visión Digital. Puedes pagar la cuota del auto, el seguro médico y hasta la universidad de los chicos. Para más información, escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal Pesca, y Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Humo Conecta en Burguya Frutica, la más fresca, combinación es muy fácil de preparar. Rinda hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burguya. Ya conoces toda la línea de productos para el descanso de Super Espuma. Desde almohadas y cubre colchones hasta juegos completos de Somier te esperan para que vivas más despierto con 45 años de experiencia en el rubro del descanso. Acércate a las restos de todo el país de Super Espuma o haz tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma. Viví más despierto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama la ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto, General Caballero, San Lorenzo. El machetazo, ahora Isil, ahorrazo. Vamos a ver qué pasa con 80% hasta ahora en cancha de Cerro, ¿verdad? Y no cambia. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad. Ya pasó del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre
siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Con Upisa, disfruta las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacodril, pulpa negra. Adquirilos en tu punto de venta más cercano y animate a salir de la rutina. Upisa, al momento especial en tu día. Tenemos la programación de la jornada inaugural del torneo Apertura. Arranca todo el viernes 4 de febrero, 18:15, Sol de América ante Nacional en Villa Elisa. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. 4 de febrero, Olimpia ante General Caballero de Mallorquín, en para uno a las 20:30. Con Rumbo CCR Seguros tenés un servicio integral de policía y señal para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488, al 0981-419-098. Rumbos, toda la vida con vos. El sábado 5 de febrero, partido de primer turno, Resistencia ante Tacuarí, 18:30 en cancha de General Díaz. Hasta aquí se programa allí, pero hacen la aclaración de que la confirmación está sujeta a la inspección de la Comisión de Planificación, Inspección y Seguridad de los Estadios. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Partido de la primera fecha, sábado 5 de febrero, 20:45, en Itagua, 12 de octubre recibiendo a Libertad. Charty Beef es la carne 100% chaqueña, es la marca que a la hora de hablar embarazados suena fuerte y es Charty Beef. Pasa por uno de los 18 salones de venta de la cooperativa Charticer. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Charticer. Y el domingo 6 de febrero, 2 partidos para cerrar la primera fecha. Guaireña ante Guaraní en Villarrica, 18:15. Y el último partido, Cerro Porteño ante Sportivo Ameliano, en La Hoya, 20:30, el domingo 6 de febrero. Así se completa la primera jornada del torneo Apertura. ¿Sabías que con Bancop y la AFD podés acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9% y seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Depende de vos, Joel, y de en qué momento ponerlo de Cardona, porque tuvo una gran repercusión. Vos me decís, ¿querés poner ahora en qué parte? Arranca con... Vos tenés que correr un poco, yo creo que arranca... La fecha 2, sí, perdón, rapidísimo, sí, así señor. pasamos. Fecha 2 que ya se programó, viernes 11 de febrero, Tacuarí 12 de octubre en cancha de River, 18:15. Viernes 11 de febrero, Ameliano Resistencia en cancha de Trinidense, 20:30. Sábado 12 de febrero, Guaireña Olimpia en Villarrica, 18:30. Y Libertad General Caballero de Mallorquín en Tuyucuá, 20:45. Domingo 13 de febrero, Guaraní Sol de América en Dos Bocas, 18:15. Y Nacional Cerro Porteño en cancha de Nacional a las 20:30. ¿Qué pone? ¿Vos a qué repercutió esto de... ¿Qué vos habla inglés bien? Charlie Huffenden, Brighton inminente, New... ¿Vos entendés inglés bien? Más o menos. Va ahí. Ya está inminente la ida, dice de Enciso. Acá está, Charlie... Charlie Huffenden. Brighton Imminent New Singing, nuevo fichaje Julio Enciso, que solo cumplió 18 años ayer. Sabe inglés, ¿verdad? Sí. Más o menos, y ahí explican lo que tiene que tener como condiciones. Traduzco porque acá está la traducción. Más fácil, mejor. Ya es internacional absoluto, hizo más de 50 apariciones senior para el club y el país, el jugador más joven en marcar en la Copa Libertadores este siglo. Chico Maravilla. Dice eminente, nuevo fichaje del Brighton. Julio Enciso cumplió 18 años hace solo 2 días y aún así. ¿Y el señor que escribe quién es? ¿Periodista? Sí. Entró en su perfil. Sí, periodista, así es, periodista, sí. Y tiene varias cuentas que arroba Premier League y otros programas. Dan como un hecho. Así es, inminente dice el tuit. Bueno, y hablando de la deuda con Polenta, que son $2.500.000, Cardona, presidente hoy. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Con fuerza, con concentración y sobre todo atendiendo lo primero. Yo ya le dije acá, la cantidad de problemas financieros que uno tiene en el club, por todo lo que ya sabemos, es muy fuerte. Entonces nosotros tenemos que priorizar a los que son los jugadores clave, a nuestros jugadores, a la parte bancaria, a la parte administrativa, y después nos viene y me ocurre esto de lo de la FIFA, lo de Debbie y ahora lo de Polenta.
Y bueno, Arturo, ¿qué te puedo decir? Tenemos que luchar y pedirle al pueblo lupita que siga ayudando, que se inscriba. Vamos a lanzar los palcos. Ahora, Dios mediante, el viernes se lanzan las remeras Nike. Vamos a hacer un lanzamiento importante y tenemos que recurrir a todos los buenos limpistas. La única fuerza que tiene el Olimpia es su masa societaria. Vamos a seguir trabajando. Estamos haciendo ahora un esquema donde un socio traiga 3 socios, duplicar la cantidad de socios. Acabo de contar acá con mi equipo todo lo que es la parte de marketing, para que nos ayuden y que veamos. El olimpista necesita de todo su pueblo. Olimpia está pasando por su momento, es históricamente, como lo venimos diciendo, más complicado. Un momento más complicado históricamente en su historia. Pero somos optimistas, vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando. Vamos a seguir peleando. Con fe en Dios y en el Olimpia. Dios mediante un tiempo prudencial. Pero está bien, Miguel, intimación, tenés que pagar lo de él y ahora tenés que pagar lo de Polenta. Admirable tu tranquilidad, entre comillas, porque por dentro puede estar reventando. Y sí, Arturo, así es la vida, hay que seguir luchando, hay que seguir peleando por nuestro club, no nos queda otra, Arturo. Y vamos a tocar todas las puertas y vamos a seguir haciendo todo. Nosotros, hacernos cargo ya del Olimpia, más o menos hoy el presupuesto actual es 14, 15 millones de dólares, porque esto incluye los intereses bancarios, un montón de cosas. Y aparte de esto nos ocurre lo de la FIFA, que son otros, ahora ya estamos en 7 millones y medio. Estimamos nosotros que es cerca de 10 millones de dólares van a ser la demanda FIFA. ¿Y qué nos queda? Seguir luchando, seguir peleando. Y ojalá que en un tiempo prudencial, que sea ya aburrido hablar de los Olimpia, ya no tengamos que hablar de crisis financiera, sino que de fútbol. Tomamos el peor Olimpia de la historia. Y vamos a ver cómo convertir esto en un Olimpia fuerte y sólido otra vez. No es fácil, es complicado, Arturo, es muy fuerte. Apagamos un incendio, aparece otro, pero bueno, vamos a seguir luchando, Arturo, vamos a seguir luchando, no nos queda otra. ¿Cómo hacer, Miguel, con el tiempo que dice 30 días, 45, la FIFA? Hay que pagar, tener la mensualidad, tener todos los compromisos, tener lo de Ale Silva, que intimó, que se solucionó. ¿Cómo? Y perdón por repreguntarte lo que ya se conoce. ¿Cómo se puede vivir así? ¿O a vos te sobra dinero? Por favor, Arturo, ¿a quién le sobra dinero? A nadie nos le sobra. Nosotros somos luchadores, nosotros venimos a servir a nuestro tiempo. Nosotros venimos a trabajar por nuestro club. Nadie nos le sobra dinero. Y mucho menos en mi caso, yo soy un trabajador. Soy una persona que vengo a servirle a mi club. Ya hemos tomado un pasivo con nuestros jugadores de $6.325.000 con 9 meses de atraso. Estamos haciendo un gran esfuerzo. Y Dios mediante en enero, ya lo dije públicamente, mi objetivo en enero es tratar de pagar y vamos a procurar pagarle enero a nuestros jugadores. Que yo quiero tener un recibo a fin de mes donde diga enero pagó el Olimpia al enero. Más los meses atrasados, 2 meses que son con algunos jugadores que quedamos. Otros, aquellos jugadores que aceptaron bonos están al día y otros fueron mezcla de bonos y efectivo. Pero mi prioridad son mis jugadores. A ellos debo cuidar. Y te lo digo, Arturo, mira, con el tema de los jugadores que dijiste, algunos casos, cada uno fue hablando, con cada uno hablamos. Sabíamos que si no encontramos una solución iba a ser peor para ambas partes, para ellos y para el club. Iban a convertirse en otra demanda FIFA y por suerte y Dios mediante, y hablando seriamente y prudentemente, hemos logrado que se entiendan y que ambas partes salimos entienden este tema. Pero aquellos jugadores que ya teníamos demanda FIFA, la verdad que fue muy complicado y sigue siendo muy complicado. Sigue siendo muy complicado. Y no nos queda otra que la lucha, seguir luchando. Luchando día a día es una lucha, día a día es un sacrificio, día a día es no dormir muchas noches sabiendo qué podemos hacer para ayudar a nuestro club, qué más podemos trabajar, pensar. Bueno, déjame preguntarte, Miguel, si esto de Polenta fue una... Vos has dicho, ¿cómo número? ¿Te sorprendió más de lo que vos pensabas la deuda con Polenta o viste los números antes? $2.500.000, ¿así es? $2.500.000 de la demanda de Polenta. ¿Y en qué consiste esa demanda? ¿Cuánto ganaba por mes? ¿50? ¿60? $60.000 por mes. Y demandó los meses no cobrados
todos los meses a cobrar en los próximos 2 o 3 años. ¿Y cuánto tiempo Todos tuvo? los meses a cobrar. ¿Y Polenta cuánto tiempo tuvo? Porque jugó poco, no jugó la cantidad que hace referencia a los años, ¿no? No jugó mucho. Bueno, yo tuve un año y pico. El salario de Polenta, $60.000. Así mismo, Arturo. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play. Para dispositivos iOS en la App Store y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M. Monumental 1080. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Interfisa Banco. Nuevo horario de atención de 8 a 14 horas. Presentan Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 40 grados, sensación térmica 42. La Cámara de Diputados aprobó en general la ampliación de la vigencia de la Ley de Emergencia COVID-19, pero introdujo cambios que dilatarán su aplicación en pleno pico de contagios. Por su parte, la Cámara de Senadores tiene previsto sesionar el próximo miércoles para analizar el texto. Con dicha ley se asegurará lo necesario para la compra de 1.500.000 dosis de vacunas pediátricas anti-COVID y para cubrir los costos de las camas de terapia intensiva en caso de que el sector público derive al privado. La Secretaría Nacional de Personas con Discapacidad realiza vacunación domiciliaria a pacientes con esta condición. Los interesados pueden agendar las visitas a